Mis padres no saben que he renacido, y como en la vida anterior, me dan un boleto de avión. Fan Yuan. Tu hermano mayor ya se ha comprometido con tu prometida. No vayas a sabotearlo. Mamá y papá ya te compraron el boleto. Quédate en el extranjero estos años, y regresa solo después de que tu hermano se case. En la vida anterior. También mis padres me convencieron así para que me fuera. Pero yo no me rendí, supliqué a mi prometida Bai Ningbin para explicarle que a quien ella debía amar era a mí. Llorando, me arrodillé ante mis padres para que dijeran la verdad, para que no dejaran que mi hermano la suplantara. Ya he sido un instrumento para mi hermano toda mi vida. Ahora también tengo que cederle a mi prometida, pero al final solo conseguí un odio más profundo de Bai Ningbin. Incluso cuando estaba a punto de morir en un accidente automovilístico, ella le dijo fríamente a la enfermera al teléfono: ¿qué truco está tramando Fan Yuan otra vez? Dile que deje de arruinar la boda entre Fan Rui y yo. Finalmente, morí en la mesa de operaciones, viendo por televisión aquella boda magnífica transmitida en vivo a todo el mundo. Viendo a Fan Rui ponerle suavemente el anillo a Bai Ningbin, viéndolos recibir las bendiciones de todos, ya que el cielo me ha dado una oportunidad de renacer. En esta vida no volveré a rebajarme. Está bien, me voy. Extendí la mano para tomar el boleto, mi voz era extrañamente tranquila. Al verme aceptar tan rápido, mis padres se quedaron atónitos. Se sorprendieron por completo. Fan Yuan, ¿realmente aceptas irte? ¿No estarás planeando alguna artimaña para arruinar la boda de tu hermano? ¿Arruinar? ¡Qué ridículo! Bai Ningbin siempre me perteneció a mí, pero mis padres me la arrebataron para dársela a mi hermano. Hace más de 20 años. A mi hermano Fan Rui le diagnosticaron leucemia. Mis padres, sin dudarlo, decidieron tener otro hijo. Así que yo nací. Mis padres usaron la sangre de mi cordón umbilical para salvar la vida de mi hermano, y desde entonces yo viví bajo su sombra. Como Fan Rui era débil y enfermizo, mis padres le dieron todo su cariño. Desde pequeño, cedí en todo: la habitación, la medicina, el cupo para la final. Solo hubo algo que no quise ceder. La chica de la que me enamoré a primera vista, la señorita Bai, la heredera de la familia Bai. Ella era la princesa celestial en las nubes. Pero después de su fiesta de cumpleaños sufrió un accidente automovilístico, quedó ciega y fue abandonada por su familia en una villa suburbana. A escondidas de mi familia, robé las llaves y todos los días, después de clases, saltaba el muro para ir a acompañarla. En la oscuridad, yo fui su único rescate. Nunca le revelé mi nombre. Cada día peinaba su cabello, en las noches de tormenta ponía sus manos frías sobre mi pecho. La víspera de la cirugía. Ella tomó mi mano y juró: cuando mis ojos sanen, lo primero que quiero ver es tu rostro. Entonces, estaremos juntos, ¿de acuerdo? Esta cirugía duró 12 horas. Pero cuando Bai Ningbin despertó, la primera persona que vio fue a Fan Rui. Solo porque mis padres, al saber que Fan Rui también la amaba, pusieron somníferos a escondidas en mi bebida, haciéndome dormir todo un día y una noche. Luego mintieron y testificaron que quien la había acompañado todos esos años era Fan Rui, permitiendo que él la suplantara. Bai Ningbin no sospechó nada, y desde el noviazgo hasta el compromiso con Fan Rui, fueron inusualmente felices. Durante 3 años, le expliqué innumerables veces que quien la había acompañado era yo, y que a quien debía amar era a mí. Pero ella nunca me creyó, hasta que morí, mirando a estos padres biológicos. Solo me pareció ridículo. Antes ustedes querían que me fuera una y otra vez, y ahora que acepté, no me creen. ¿No se dan cuenta de lo contradictorios que son? No es que no te creamos. ¿Prefieres irte? Mejor. Partimos hacia Europa en medio mes. Durante este tiempo puedes recoger tus cosas. Ocuparte de tus asuntos. Mis padres, temiendo que me arrepintiera, se apresuraron a darme algunas instrucciones más. Y se fueron muy contentos. Yo también me di la vuelta y volví a mi habitación. Apenas cerré la puerta. El teléfono vibró. Era un mensaje de Bai Ningbin: ven al Hotel Junue, habitación 1808, a las 8 de la noche. Miré fijamente este mensaje, apretando los dedos. En la vida anterior, cuando recibí este mensaje, me emocioné, pensando que por fin estaba dispuesta a escucharme. Pero al llegar descubrí que me había llamado a propósito para que viera cómo se acostaba con Fan Rui y así perder toda esperanza. En ese momento, lloré desconsoladamente, mientras ella solo decía fríamente: ¿ya lo viste claro? Lo único que me gusta es tu hermano mayor. Ahora que lo pienso, es realmente ridículo. Respiré hondo. Respondí bien. A las 8 de la noche llegué puntual al hotel. La puerta de la 1808 no estaba cerrada.
Bai Ningbin abrazaba a Fan Rui, los dos sumidos en la pasión. En la habitación flotaba un aire de deseo. Al verme afuera, Bai Ningbin no pudo evitar dar un grito. Fan Rui cubría sus clavículas con besos suaves y densos. Bai Ningbin dijo con voz dulce y sensual, la llamé a propósito. Para que sepa que la persona que amo eres tú. Así no tendrá pensamientos inapropiados hacia mí y entenderá que solo será mi cuñada. Al renacer, ver esta escena por segunda vez, mi corazón aún siente como si me hubieran clavado un puñal. Sangrando sin parar, con un dolor insoportable. Pero, tengo que acostumbrarme, porque de ahora en adelante Bai Ningbin solo será mi cuñada. No sé cuánto tiempo pasó, solté mi mano llena de marcas de uñas y vi a Bai Ningbin, vestida pulcramente, caminar hacia mí. ¿Lo has visto claro? A quien me gusta es solo a tu hermano mayor. Recuerda tu lugar. Soy tu cuñada. De ahora en adelante, no vuelvas a hacer esas cosas desvergonzadas. Mi rostro ya no mostraba ninguna expresión. Lo he visto claro y lo he entendido. Bai Ningbin se estremeció. Parecía no esperar que estuviera tan tranquilo. Al rato, tomó una invitación de la mesita de noche. Me la entregó. El mes que viene es la boda mía y de Fan Rui. Espero que puedas venir. Acepté la invitación. Asistiré puntualmente. Les deseo un feliz matrimonio para siempre. Arrastrando pasos pesados detrás de ellos, escuché un grito agudo a mi lado. Al siguiente segundo, un enorme letrero luminoso cayó directamente sobre mí. Bai Ningbin logró tirar de Fan Rui hacia atrás a tiempo, esquivando el peligro perfectamente. Solo yo me quedé en el lugar. Golpeado, cubierto de sangre, me desplomé en el suelo. Un dolor intenso como olas me invadió. Desgarrando mis nervios, temblaba sin cesar en un charco de sangre. Grandes lágrimas brotaron. Nublaron mi vista. Mientras miraba su figura protegiendo a Fan Rui, cerré los ojos. Esa chica que solo me tenía en su corazón ya no volvería. Y por fin podía dejarlo todo atrás. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré en un hospital. Una enfermera estaba cambiando el vendaje. Al verme despierto, suspiró aliviada. Has estado en coma 2 días, por fin has despertado. ¿Cómo te sientes? Tu hermano mayor se desmayó de la impresión al llevarte al hospital. Tus padres y tu cuñada están en la habitación de al lado cuidándolo. Voy a llamarlos. Al oírlo, negué suavemente con la cabeza. No hace falta, ellos no querrán verme. Ni yo quiero verlos. La enfermera mostró un destello de compasión en sus ojos y salió de la habitación. Ay, siendo hermanos de sangre, el menor tuvo una hemorragia y entró en la UCI, pero su familia ni siquiera preguntó. Solo se preocuparon por cuidar al hermano mayor asustado. En estos 2 días ni una sola vez vinieron a visitarlo. Dicen que su cuñada es la presidenta del grupo Baisi. El hermano mayor se convirtió en el yerno ideal. La enfermera, el hermano menor también es normal, pero su cuñada es realmente devota. Siempre ha estado cuidando a su hermano mayor, dándole la medicina y la sopa personalmente, e incluso contrató a un psicólogo retirado para aliviar sus problemas. Los regalos para consolarlo entraban en la habitación como agua. Las 2 personas murmuraban con emoción y sus palabras llegaban claramente a mis oídos. Pero yo permanecí impasible en todo momento. Esta situación ya la había vivido antes. Por la tarde, justo cuando el médico me llamó para un chequeo, no había nadie que me acompañara. Solo pude levantarme de la cama con mi cuerpo débil. Al pasar por la habitación de al lado, vi a mis padres y a Bai Ningbin rodeando a Fan Rui, preguntándole con preocupación. Mi padre le arropaba con la manta, mi madre pelaba uvas y se las daba de comer. Fan Rui mostró una sonrisa dulce en su rostro, y dijo con tono suave, papá, mamá, ustedes me han estado cuidando estos días, ni siquiera han ido a ver a mi hermano. Justo ya estoy lleno. Lleven el resto de esta sopa de pescado para él. Está tan gravemente herido, seguro que necesita recuperarse. No te preocupes por él. Él puede sobrevivir en cualquier lugar. Esta sopa la hizo mamá después de cocinarla toda la noche. Llevársela sería un desperdicio. Mi padre rechazó sin pensarlo, y mi madre asintió de acuerdo. Bai Ningbin le arreglaba el flequillo, con tanta ternura en los ojos que parecía desbordarse. A Rui, el médico dijo, que te desmayaste por pensar demasiado. Él siempre ha sido frío y desapegado, nunca ha valorado el vínculo fraternal. Incluso se atrevió a desear a su propia cuñada. ¿Para qué te preocupas por él? Al escuchar esta fría evaluación, me reí con amargura. Fan Rui solo había sufrido un susto, mientras que yo era el gravemente herido. Pero Fan Rui fingía preocuparse mucho por mí, su hermano menor, delante de los demás.
Sin embargo, cuando estábamos solos, no paraba de burlarse y sarcásticamente, y de vez en cuando me daba patadas y puñetazos. Todos los días después de golpearme, Fan Rui iba llorando a acusarme, invirtiendo los hechos. Mis padres, sin preguntar siquiera, me castigaban a arrodillarme bajo la lluvia toda la noche. Desde entonces, me mantuve alejado de este hermano mayor. Cualquier cosa que Fan Rui quisiera, se la cedía. En mi vida anterior, Bai Ningbin fue lo único que quise conseguir. Pero al final terminé así. En esta vida, solo quiero vivir mi propia vida. Sin competir ni pelear, y sin amar. Me hice el chequeo solo. Tomé la receta y fui a buscar la medicina. La farmacia estaba en el edificio de atrás, había que cruzar un jardín. Al pasar por la fuente, alguien me detuvo. Levanté la cabeza y vi a Fan Rui. Ya puedes levantarte de la cama tan rápido. Parece que no estás tan grave. Te lo digo. Papá y mamá están de mi lado. Aunque le cuentes a Ningbin lo de haberla acompañado en aquel entonces, no servirá de nada. Mejor ahorra tus fuerzas. Ante su provocación, mi reacción fue muy tranquila. No te preocupes, de ahora en adelante. Ya no amaré a Bai Ningbin. Todo lo que desees, te lo cederé. Fan Rui ya se acostumbró a que yo sea un inútil. Sus ojos se llenaron de arrogancia. ¿Acaso necesito que me cedas? Desde pequeño he tenido todo lo que he querido. Lluvia o viento, solo mereces recoger lo que yo desecho. Nunca podrás competir conmigo en esta vida. No quise prestar atención a su provocación y giré para irme. Al verme huir, Fan Rui frunció el ceño y se disponía a seguir reprendiéndome cuando, de repente, una voz familiar sonó en el corredor. Con un movimiento astuto, me agarró de la mano y me arrastró para saltar con él a la fuente. Ninguno de los dos sabía nadar. Chapoteamos sin cesar en el estanque, gritando pidiendo auxilio. Mis heridas se abrieron de nuevo, la sangre tiñó el agua de la fuente, y el líquido helado se coló por mi nariz. La tos me ahogaba incesantemente. El dolor me dejó sin fuerzas para luchar y mi cuerpo se hundió recto hacia el fondo. Cuando estaba a punto de asfixiarme, vi a Bai Ningbin llegar corriendo y lanzarse al agua. Pasó nadando a mi lado. Sin siquiera mirarme, arrastró a Fan Rui hasta la orilla. Él, con los ojos enrojecidos, la abrazó contra su pecho. Mirándome aún sumergido, fingió una actitud de angustia. Fue sin querer que me empujó al agua. Ningbin, sabes que solo tengo a este hermano menor. ¿Podrías salvarlo, por favor? Al oír sus palabras y luego al ver a la persona en el agua, el rostro de Bai Ningbin se volvió frío como el hielo. Rui, no hables más por él. Seguro que intentó matarte a propósito. Y además se lanzó él mismo para hacer un drama de lástima, ya que no cambia su maldad. Que se quede un buen rato en el agua para que se aclare la mente. Sus palabras, una a una, llegaron a mis oídos y atravesaron mi corazón. Mi rostro se puso morado, mis oídos zumbaban, y todas mis fuerzas se agotaron. Mi conciencia se volvió cada vez más borrosa, las imágenes frente a mí se fueron difuminando. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté congelado por una ráfaga de viento frío. Me incorporé encogido y vi a mis padres de pie frente a mí. Con el rostro lívido, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a empujar a Rui al agua? ¿Quieres matarlo para ocupar su lugar y estar con Ningbin? Te lo digo. Mientras tu padre y yo vivamos, jamás permitiremos que eso ocurra. No le llegas ni a los talones a tu hermano. Ni siquiera mereces a Bai Ningbin. Te aconsejo que aceptes la realidad y dejes de tener ilusiones. Al escuchar sus insultos, todo mi cuerpo se heló y mis ojos se fueron llenando de desesperación. El dolor que había reprimido durante años finalmente estalló por completo. ¿Que yo no la merezco? ¿Acaso él la merece? Si no fuera porque ustedes fueron los testigos de boda, Bai Ningbin nunca lo habría mirado en su vida. Ustedes me quitaron lo que por derecho me pertenecía y se lo dieron a él. ¿No les da vergüenza? Al verme responder, mi madre se enfureció hasta enrojecer el rostro. Mi padre levantó la mano y me abofeteó, hijo ingrato. Somos tus padres biológicos. Esta vida y todo lo que tienes te lo hemos dado nosotros, y podemos quitártelo cuando queramos. Dárselo a tu hermano si se nos antoja. ¿Con qué derecho te quejas? Si vuelves a decir la verdad, ya verás. Antes de que terminara la frase, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Bai Ningbin entró con el ceño fruncido. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Al verla irrumpir de repente, mis padres se sobresaltaron y empezaron a tartamudear. Estábamos reprendiendo a este desagradecido, exigiéndole que confiese por qué empujó a Rui al agua. Se niega a admitirlo. Tu tía y yo estamos furiosos y no sabemos cómo castigarlo. Se miraron el uno al otro. Y cambiaron el tema con complicidad. Bai Ningbin no sospechó nada y me dirigió una mirada gélida.
Ya que se niega a reconocer su error, que lo encierren en la morgue. Cuando aprenda la lección, que lo suelten. A mis padres les pareció una buena idea y llamaron de inmediato a los guardias para encerrarme. Me cubrí la mejilla hinchada, mis ojos estaban vacíos y sin vida. Sabía que resistirme solo atraería un castigo más severo. Así que no opuse resistencia y dejé que me arrastraran. La atmósfera lúgubre de la morgue me envolvió. Solo pude abrazar mi cuerpo tembloroso, estremeciéndome sin parar. De repente, recordé aquellos días en la antigua mansión de la familia Bai, cuando Bai Ningbin y yo nos abrazábamos durante las tormentas eléctricas para darnos calor. En aquel entonces, yo me quitaba el abrigo para ponérselo a ella, y ella me tomaba fuerte de la mano. Recostada en mis brazos, repetía una y otra vez, «Estoy aquí, no tengas miedo». Los dulces recuerdos y la cruda realidad se entrelazaban, torturando mis nervios. El tiempo pasaba minuto a minuto. Desfallecido por el hambre y el frío, mi conciencia se fue nublando. Vi la puerta abrirse y Bai Ningbin entrar con el rostro severo. Su mirada era penetrante. «Después de un día y una noche encerrado, ¿reconoces tu error?» «Lo reconozco. Me equivoqué por completo». Me encogí sobre mí mismo. Apenas pude pronunciar con voz ronca desde mi garganta una respuesta, mientras veía la satisfacción reflejada en su rostro. Me levanté tambaleándome y me fui, con oscuridad en mi corazón. Mi error fue confiar en el sueño que dijo que estaríamos juntos. Mi error fue enamorarme de él. Después de salir del hospital, volví a casa y saqué todo lo relacionado con Bai Ningbin. Los diarios y cartas de amor de mi adolescencia, las fotos que había escondido de él, los regalos que quería darle, las sorpresas que había preparado para él. Todo esto, originalmente planeaba contarle mi historia de amor en secreto cuando estuviéramos juntos. Pero ahora sé que nunca será posible entre nosotros. Estas cosas ya no tendrán utilidad. Las tiré todas. Al darme la vuelta, me encontré con Bai Ningbin, que acababa de traer de vuelta a Fan Rui. Echó un vistazo al cubo de basura y, cuando su mirada cayó sobre mí, seguía siendo fría. Fan Rui también vio estas cosas y deliberadamente tomó su mano, diciendo con una sonrisa, «Bingbing, mira, con la gente que no me gusta. Siempre soy así de frío, porque realmente no puedo poner buena cara». Escuché en silencio, sin decir nada. Respiré hondo, tragué esas emociones difíciles de expresar y volví a mi habitación. Al día siguiente, era la fiesta de cumpleaños de Fan Rui. El salón estaba lleno de invitados, reunidos discutiendo sin cesar. La fiesta de cumpleaños que la señorita Bai preparó para su prometido es realmente grandiosa. Escuché que estas flores fueron traídas esta mañana desde Europa por avión. Más tarde habrá fuegos artificiales que durarán 3 días y 3 noches para celebrar. El traje y el reloj del señor Fang parecen valer millones. Fue la señorita Bai quien los compró en Sotheby's para alegrar a su amado. Realmente se ha esforzado al máximo. Poder casarse con la señorita Bai, el señor Fang tiene mucha suerte. La familia Fang también despegará desde ahora. Lástima que todavía haya una bomba de tiempo como Fang Lao era en casa, siempre codiciando a su cuñada. ¡Qué descarado! Sí, dime, siendo hermanos de sangre, ¿cómo es que es inferior al señor Fang en todo? Además de ser inferior en apariencia y carácter, insiste en molestar a la señorita Bai, incluso su moral está distorsionada. Si yo tuviera un hijo que deshonrara a la familia así, solo desearía echarlo de casa. El señor y la señora Fang son demasiado bondadosos. Escuchando estos rumores, mi corazón estaba completamente muerto, sin ondas. Me senté en una esquina como un hombre invisible, sin querer llamar la atención de nadie. No muy lejos. Mis padres y Bai Ningbin estaban alrededor de Fan Rui, rodeándolo como estrellas alrededor de la luna, viendo su escena armoniosa. Recordé que en mis cumpleaños pasados, Fan Rui siempre encontraba excusas para llevarse a mis padres, dejándome solo en casa para soplar las velas y celebrar por mí mismo. En los años que estuve con Bai Ningbin, él me acompañaba a pedir deseos y comer pastel, y recibía regalos suyos. Creía que nunca más estaría solo, pero esa pequeña atención y calidez que tuve brevemente, ahora también me han sido arrebatadas por completo. En medio de un ambiente de alegría y bullicio, Fan Rui cerró los ojos y pidió un deseo. Todos fueron entregando regalos. Él los abrió uno por uno, desde relojes de lujo hasta trajes elegantes y finos. De todo. La sonrisa en su rostro nunca cesó. Los últimos 2 regalos fueron preparados por mis padres y Bai Ningbin. Tan pronto como se anunciaron, causaron un gran revuelo. Mi esposa y yo hemos pensado mucho y decidimos que Rui será el sucesor del grupo Fang. Heredará todos los activos de la familia Fang.
El regalo que le doy a Rui es el 50% de las acciones del grupo Bai. Además, el anillo de bodas ancestral de la familia Bai. Mi abuela me dijo una vez que las parejas que usen estos anillos, seguro que envejecerán juntos y vivirán hasta la vejez en armonía. Rui, eres la única persona con la que quiero casarme en esta vida. Gracias por aceptar casarte conmigo. Bajo la mirada de todos, Fan Rui puso personalmente el anillo a Bai Ningbin, la abrazó y la besó. Todo el salón estalló en un bullicio. Todos aplaudían, gritaban y enviaban bendiciones. Yo observaba desde lejos, con el corazón pesado y oprimido. Me apreté la palma de la mano con fuerza, queriendo irme. Pero Fan Rui me detuvo. Fan Yuan, ¿y tu regalo? ¿Cuándo piensas dármelo? De repente, todas las miradas se posaron en mí. Mis pasos se detuvieron. Saqué el regalo que ya había preparado y se lo entregué. Fan Rui lo abrió con una sonrisa, y justo cuando iba a decir algo sarcástico, Bai Ningbin a su lado fijó la mirada. Miró fijamente mi mano levantada. ¿Por qué tienes este reloj? Al oírlo, levanté la cabeza, encontrándome con su mirada incrédula. Me toqué el reloj instintivamente. Durante el tiempo que Bai Ningbin estuvo ciego, sabía que no podía verme, pero aún así me arreglaba para ir a verlo. En ese entonces solía usar este reloj. Cada vez que tomaba mi mano, lo tocaba, y además me preguntaba qué piedras preciosas estaban incrustadas en el reloj. Al verme no hablar, Bai Ningbin de repente agarró mi muñeca, con tono urgente, y dijo: ¿Por qué tienes este reloj? ¿Quién eres realmente? No esperaba que Bai Ningbin no me reconociera a mí, pero sí reconociera este reloj. Sentimientos complejos se entrecruzaban en mi corazón. Justo cuando iba a hablar, fui interrumpido por Fan Rui. Fan Yuan. Sin mi permiso, ¿por qué te llevaste mi reloj? Dije. Fan Rui se acercó para arrebatármelo, con tanta fuerza que me rasguñó el dorso de la mano dejando varias marcas de sangre. Gemí de dolor. Intenté retirar la mano con fuerza, pero él aprovechó para caerse hacia atrás. Al ver esto, Bai Ningbin palideció de repente, sujetó instintivamente a Fan Rui y me dirigió una mirada gélida. Así que era eso, pensaba. Resulta que le robaste el reloj a Fan Rui. Desenmascarado, además agredes a Fan Rui con furia. Fan Yuan, eres realmente repugnante. Al ver que ni siquiera me daba oportunidad de explicarme y ya creía a Fan Rui, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Levanté la mano ensangrentada con una voz que no podía ocultar la desesperación y el dolor, ya que recuerdas este reloj. ¿Acaso no has notado que después de tus padres nunca viste a Fan Rui usarlo? Porque él ni siquiera sabía que existía. Tampoco es el que tú crees. Antes de terminar mi frase de autodesprecio, mi padre me abofeteó. Todo se oscureció, mi cuerpo cayó sin control sobre la torre de champán. Cientos de copas se estrellaron contra mí. Me empaparon por completo, caí pesadamente al suelo, cubierto de sangre por los golpes. Mi madre, con el rostro sombrío, se acercó y me vertió el vino tinto directamente en la cara, con voz fría y severa. Rui no lo usa porque el reloj se dañó accidentalmente y lo enviaron a reparar. Hoy el mayordomo lo recogió, y tú, aprovechando que no estábamos en casa, te lo pusiste a escondidas, con la intención de quedártelo. Normalmente ya armas escándalo en casa, pero hoy es el cumpleaños de tu hermano. Montas este número en público. Has deshonrado a la familia Fang. Esto es lo más preciado que dejó tu abuelo, y es para mi querido Rui. ¿Cómo podría pertenecerte? Mi padre secundó a mi madre, e instantáneamente hizo que Bai Ningbin creyera que ellos decían la verdad. Él consoló a Fan Rui, que estaba muy resentido, le secó las lágrimas, luego se acercó a mí y se agachó. Levantó mi muñeca llena de heridas, me quitó el reloj y limpió las marcas de sangre con un pañuelo. Se lo puso a Fan Rui con una expresión sincera. Rui, este reloj simboliza el amor de tu abuelo hacia ti. Y también guarda los recuerdos de nuestros 5 años juntos. No permitiré que nadie lo mancille. Dijo esto con firmeza. Luego miró a mi padre con una voz gélida. Tío Fang, has sustraído bienes de la familia en secreto. Mala conducta. ¿Acaso la familia Fang no debería aplicar el castigo familiar? Mi padre asintió repetidamente. Inmediatamente pidió que trajeran un látigo, lo tomó en sus manos. Según las reglas familiares, la falta que ha cometido hoy merece 50 latigazos. Yo, Fang, he fallado en la educación de mi hijo. He arruinado el ánimo de todos. Hoy castigaré públicamente a este hijo desobediente para corregir la tradición familiar. Diciendo esto, levantó el látigo y lo azotó con fuerza. Con un silbido, mi espalda quedó abierta en carne viva, temblaba sin cesar. La sangre brotó a borbotones,
pronto empapó todo mi cuerpo. El dolor nubló mi mente por un momento. De mi garganta escaparon sonidos entrecortados de dolor. No robé nada. Ese reloj siempre fue mío. Me lo regaló el abuelo. Al verme retorciéndome en un charco de sangre, Bai Ningbin no sintió compasión, sino que Fan Rui le tapó los ojos y se lo llevó. Viéndolos alejarse, cerré mis ojos ensangrentados, mordí con fuerza mis labios cubiertos de sangre, soportando el dolor sin emitir ningún sonido. Terminado el castigo, mis padres se fueron sin siquiera mirarme. Los invitados y los camareros se fueron uno tras otro riéndose con desprecio. Nadie me prestó atención. Yacía en el suelo frío, cubierto de heridas. Las luces se apagaron, solo quedó una oscuridad infinita. Me envolvió por completo. Hasta la madrugada del día siguiente no recuperé un poco de fuerzas. Fui solo al hospital a que me curaran las heridas. Al ver las cicatrices impactantes, el médico se asustó. Tardó 3 horas en limpiar y vendar. Sudaba frío de dolor, se me rompieron varias uñas. Finalmente lo soporté. Descansé 2 días en el hospital y las heridas comenzaron a formar costra. Durante ese tiempo, Fan Rui me enviaba muchos mensajes provocativos. Papá y mamá ya aceptaron. Convertirán tu habitación en un cuarto para bebés. Cuando el hijo de Ningbin y yo venga, se quedará allí. ¿Cuándo vas a sacar tus trastos? Hoy acompañé a Ningbin a escoger vestidos de novia. Creo que estos están bien, él los compró todos. Me dolió probármelos hasta los pies, él se preocupó mucho y me masajeó las piernas. Al ver en las fotos la mirada tierna de Bai Ningbin hacia Fan Rui, mis ojos solo mostraban entumecimiento. No respondí ni un solo mensaje. Cuando sané, volví a casa y comencé a empacar. Solo lo esencial, documentos y objetos. Tiré todo lo demás, sin dejar nada. Al ver esto, el mayordomo se acercó temblando y me advirtió: segundo joven, estas cosas no son necesarias. Tíralas todas. Me voy al extranjero pronto, no volveré nunca más. El mayordomo se quedó atónito, con un destello de sorpresa en los ojos. Si se va, no volverá. Antes de que terminara de hablar, Bai Ningbin empujó la puerta del salón y entró. ¿Quién se va y no vuelve? El mayordomo iba a responder, pero Fan Rui salió del dormitorio. Ningbin, ¿por qué has llegado tan temprano? Todavía no he terminado de arreglarme. Bai Ningbin no le prestó más atención y fue directamente hacia Fan Rui, tomándole de la mano. No importa, tómate tu tiempo. Puedo esperarte. Nunca logro hacer bien este nudo de corbata, eres hábil. Ayúdame a hacerlo. Los dos se fueron a la habitación riendo y charlando, y cerraron la puerta. Yo también retiré la mirada, y en silencio cerré la maleta ya preparada. El resto del día, Bai Ningbin y Fan Rui estuvieron juntos, sumamente íntimos. Él cocinaría personalmente el desayuno para él. Abrazado por él, lo llevaba al balcón para besarlo, manchando deliberadamente su cuello con lápiz labial. En sus cejas y ojos había una ternura inconfundible. Los sirvientes de la casa, al verlos, cuchicheaban en secreto. El señorito mayor y la señorita Bai se llevan muy bien. Aunque aún no se han casado oficialmente, ya son claramente una pareja. Como recién casados, pegados como la miel, no pueden separarse ni un momento. El señorito mayor ha sido mimado desde niño, pero no ha desarrollado mal genio. Cuando se case con la señorita Bai, seguramente la mimará aún más sin medida. ¡Qué suerte tiene! ¡Ay, pobrecito el segundo joven! Desde pequeño lo ignoran en casa, y eso ya es bastante. Cuando por fin logra enamorarse de alguien, resulta ser su cuñada, siendo hermanos de sangre. ¡Qué mala suerte tiene! Al escuchar sus comentarios a través de la puerta, bajé la mirada. Antes también le pregunté al cielo innumerables veces por qué me trataba así, pero después de haber muerto una vez, entendí una lección: lo que necesito arrebatar, no es mío. El afecto familiar es así, el amor también, por eso ya no me aferro. Solo quiero liberarme e irme, para nunca más caer en el fango. A la hora de la cena, alguien avisó que los padres habían reservado un salón privado en el hotel de la media montaña y que fueran a cenar fuera. Quise poner una excusa para negarme, pero Fan Rui me obligó a subir al asiento trasero. Durante todo el camino, no importaba lo que dijera Fan Rui, Bai Ningbin respondía al instante. Ningbin, después de que nos casemos, ¿qué tal si vamos de luna de miel a Europa? Veremos auroras boreales, desfiles de moda. Te tomaré muchas fotos. Quiero configurar tu móvil, tu ordenador y tu tableta con nuestros selfies, sin repetir ninguna. Bien. Así, cuando te extrañe, con solo levantar la vista te veré.
Entonces, prométeme que lo harás. Cuando tengamos hijos, podremos hojear el álbum y recordar el pasado. Si es niño, por supuesto se parecerá a mí, alto y guapo. Si es niña, mejor que se parezca a ti. Los dos conversaban animadamente, como si olvidaran mi existencia. Yo miraba fijamente el paisaje exterior, sin decir una palabra. El día de la operación de recuperación de la vista de Bai Ningbin, yo caí en un sueño profundo por los omníferos y tuve un sueño. En el sueño, la primera persona que vio al despertar fui yo, y desde entonces no prestó atención a nadie más. Estaría a mi lado en todo momento, prepararía muchas sorpresas, saldría conmigo. Sentiríamos este mundo maravilloso. Me arrodillaría para proponerle matrimonio formalmente, la tomaría de la mano y entraríamos al altar. Abrazaría a él y a nuestro hijo para una foto familiar. En el sueño, obtuve a alguien que realmente me amaba, tuve mi propio hogar. Lástima que al despertar, todo se desvaneció como una burbuja. Luché con todas mis fuerzas. Pero al final terminé muerto de forma trágica. Justo cuando estaba aturdido, el chirrido de un frenazo me despertó. Levanté la cabeza al oírlo y vi un deportivo que parecía haber perdido los frenos, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Un fuerte estruendo. Abrí los ojos teñidos de rojo y vi a Fan Rui abrazando a la temblorosa Bai Ningbin mientras salía del coche. Las puertas laterales estaban gravemente deformadas y el maletero también ardía en llamas. Me mordí los labios hasta sangrar, obligándome a despertar, arrastrando mi cuerpo lleno de heridas. Luché por salir arrastrándome. Con cada movimiento, la sangre goteaba, tiñendo el asiento de rojo. Apenas logré salir del coche y moverme unos pasos, cuando oí una explosión detrás de mí. Llamas se elevaron al cielo. La onda expansiva me derribó al suelo, mirando el coche que acababa de explotar. Sentí que la sangre se me helaba. No me atrevía a imaginar que, si me hubiera demorado unos segundos más, o me hubiera desmayado, ya habría muerto en el accidente, y desde que ocurrió el peligro hasta que logré salvarme. Pasaron 5 minutos. Bai Ningbin no me miró ni una sola vez, aunque Fan Rui ya estaba a salvo. Tampoco pensó en volver a rescatarme. Al ver la figura de Fan Rui abrazándolo y consolándolo con dulzura, esbocé una sonrisa cansada y amarga. Mis fuerzas se agotaron por completo. Mis párpados pesaban como plomo y caían. Entre la somnolencia, escucho el pitido de la ambulancia y la voz angustiada de la enfermera. El segundo joven Fang está más grave. Ya ha perdido el conocimiento por la hemorragia masiva. Señorita Bai, recomendamos priorizar la operación del segundo joven Fang. De lo contrario, podría estar en peligro de muerte. No me importa lo que le pase, solo quiero que Arrui esté a salvo. Arrui también está herido. Deben salvar a Arrui primero. Al oír esa voz familiar, abro un poco los ojos y veo el rostro ansioso y tenso de Bai Ningbin. Mis padres también han llegado corriendo. Rodean a Fan Rui, secándose las lágrimas sin cesar. Salven primero a Arrui. Lo hemos criado hasta que fuera grande. Si le pasa algo, ¿cómo podríamos vivir su padre y yo? Somos sus familiares. Si Fan Joan realmente tiene algo, no buscaremos problemas al hospital. Primero ignoren a Fan Joan, la seguridad de Arrui es lo más importante. Al oír que sin excepción todos eligen a Fan Rui, la última esperanza y el último cariño en mi corazón se desvanecen por completo. Una oscuridad infinita me envuelve, arrastrándome hacia el abismo. Esa misma sensación familiar de impotencia y pánico que tuve antes de morir en mi vida anterior. Vuelve a cubrirme. No esperaba seguir vivo. Huelo el olor a desinfectante. Paso un largo rato aturdido hasta que poco a poco recobro la conciencia. El médico examina mi cuerpo y dice con un tono de alivio: hemos estado rescatándolo durante más de 10 horas para traerlo de vuelta del umbral de la muerte. Menos mal que despertó. Al oír esto, mis ojos se mueven ligeramente y mi voz sale ronca. Gracias por salvar mi vida. El médico asiente y me mira. Con cierta vacilación pregunta, ¿quiénes lo trajeron al hospital ese día? ¿Eran sus padres biológicos? Muevo ligeramente los labios y caigo en silencio. Al ver mi expresión, el médico no se atreve a preguntar más y se va suspirando. Durante los 2 días siguientes, estoy solo en el hospital, sin que nadie venga a visitarme. Hasta el día del alta mis padres aparecen. No vienen a preocuparse por mi salud, solo me recuerdan: mañana es el día de la boda de tu hermano mayor. Ya que aceptaste irte, vete antes de la ceremonia de mañana. Al oír su tono tan natural, asiento con la cabeza. Al verme tan obediente, la expresión de mis padres se suaviza un poco. Por la felicidad de tu hermano, cede el paso. Cuando su relación se estabilice
y tengan un hijo, te traeremos de vuelta para reunirnos. Ya te hemos transferido el dinero a tu cuenta. Cuídate bien en el extranjero. Tras estas instrucciones, ambos se apresuran a atender a Fan Rui. Y se van rápidamente. Miro sus espaldas, saco del bolsillo el billete de avión a Reino Unido. Y lo rompo en pedazos. Luego saco el móvil y reservo un billete a Australia. Cumpliré sus deseos y complaceré a todos, pero a mi manera, saliendo de su mundo. De una forma que nunca puedan encontrarme. Al salir del hospital, voy a ver al médico. Y redacto un acuerdo de ruptura de la relación paterno-filial. Firmo solemnemente mi nombre en él y luego lo guardo en una caja. Junto con eso, también coloco la cinta de audio que grabé en secreto cuando acompañaba a Bai Ningbin en la casa antigua, donde le contaba cuentos. Había ido a buscarlo con esa cinta innumerables veces, pero él nunca me daba ni un minuto, nunca quería escuchar. Ahora que he decidido irme, también pienso deshacerme de todo eso, que él escuche o no. Ya no tiene nada que ver conmigo. De todas formas, desapareceré por completo y nadie podrá encontrarme. Esa noche, abajo hay un escándalo constante por la celebración de la boda, y no duermo bien. Me despierto muy temprano, desayuno y guardo la maleta en el maletero. Justo cuando estoy a punto de salir, la caravana de la boda también llega. Veo a Bai Ningbin vestida con un blanco vestido de novia, tan hermosa que es imposible apartar la mirada. Le hago un gesto de saludo y la llamo cuñada por primera vez, y también la última. Bai Ningbin se queda atónita, mira el coche detrás de mí y frunce el ceño. No es necesario que asistas a la boda de hoy, quédate en casa. Lo sé. Temen que si voy a la ceremonia, arruiné el evento. Niego con la cabeza. Le entrego el regalo cuidadosamente preparado y digo con voz tranquila, no voy a asistir a su boda. Ni volveré a interferir en su vida feliz. Feliz día de bodas. Adiós. Dicho esto, subo al coche y cierro la puerta. Bai Ningbin mira el coche que arranca, su corazón late con fuerza. Intuitivamente quiere llamarme. Preguntarme a dónde voy hoy, pero antes de que pueda hablar, Fan Rui, vestido con traje, la llama. Ningbin, eres hermosa. A través del espejo retrovisor, veo cómo él entrega la caja a su asistente descuidadamente. Se da la vuelta y, sonriendo, la levanta en brazos como una princesa. El coche sale lentamente de la zona residencial, bajo la ventanilla. Y tiro el móvil por la ventana. Desde ahora, el Fan Yuan del pasado ha muerto. Y ese nuevo Fan Yuan tendrá un futuro brillante. Cuando el avión comenzó a despegar lentamente, Fan Yuan, sentado junto a la ventana, se quedó un tanto abstraído. Miro aquellos edificios que antes me eran tan familiares, alejándose poco a poco de mí. Sin embargo, en mi corazón no había ni una pizca de nostalgia. Al contrario, sentí alivio. Por fin iba a dejar este lugar que llamaban hogar. Cuando Fan Yuan era muy pequeño, ya había pensado en irse. Porque era plenamente consciente del favoritismo de mis padres hacia sus dos hijos, tanto en todos los aspectos de la vida como en el día a día. Mis padres siempre me trataron como si fuera un extraño. Incluso llegué a pensar, si no sería hijo biológico, y por eso me trataban de manera diferente, pero la realidad no era como yo imaginaba. Efectivamente, era hijo biológico de mis padres, solo que ellos no me querían. Por no quererme, me trataban de forma distinta. Incluso mi nacimiento fue solo para salvar a Fan Yuan. A veces pienso, si Fan Yuan no hubiera necesitado sangre para salvarse, quizás yo nunca habría llegado a este mundo. Y en cuanto a Bai Ningbin, creí que ella sería mi salvación, porque era la persona que mejor me había tratado en mucho tiempo, la única que me hacía sentir ternura. Aunque ya estaba enamorado de ella en secreto antes de que apareciera, lo que realmente me conquistó no fue su identidad ni su familia, sino su sincero y único corazón hacia mí. Por eso me enamoré de ella sin dudarlo. Pero ahora ella está completamente convencida de que quien ha estado a su lado todos estos días es Fan Yuan. Yo soy el desafortunado. El avión atravesó una zona de turbulencias y el fuselaje tembló ligeramente. Las heridas del accidente aún me dolían un poco. No pude evitar inhalar profundamente. Mis heridas ya estaban casi curadas. Pero no sé por qué, desde que Fan Rui me empujó al agua la última vez, me he vuelto extremadamente sensible al frío. Incluso en un día nublado sin lluvia, siento un frío anormal. Instintivamente me envolví más en la manta. Pero aún así sentía que el calor era mínimo, y el frío seguía recorriendo mi cuerpo. Estaba a punto de pedir otra manta a la azafata. Cuando, de repente, la mujer a mi lado me tendió la suya. Me quedé ligeramente atónito. No la necesito, quédate con ella, dijo. Su voz era suave y fría.
Su camisa blanca impecable le daba un aire algo severo. Pero llevaba una mascarilla, lo que dificultaba verle el rostro. Lo único que se podía apreciar eran sus ojos hipnóticos, de una belleza extraordinaria. Gracias, dije. Tras agradecerle, tomé la manta y me la envolví. Al instante me sentí mucho mejor. Hasta el punto de que Fan Yuan, que no había dormido bien, empezó a sentir sueño. Distinguidos señores y señoras. Atención, se prevé que nuestro avión aterrice en Sydney en aproximadamente 30 minutos. La temperatura en superficie es de 22 grados Celsius, 71.6 grados Fahrenheit. El claro mensaje de la megafonía se repitió una y otra vez, hasta que finalmente desperté. Me sorprendió descubrir que había dormido casi 2 horas. Sentía la cintura y las piernas ligeramente entumecidas. Media hora después, cogí mi equipaje y saqué el teléfono. Miré la hora en la pantalla y vi que era incluso un poco antes de la hora prevista de llegada. Al ver la página de mensajes vacía, ya estaba acostumbrado. Aunque un día desapareciera de verdad, probablemente nadie se preocuparía por mí, ya que estaba en un lugar nuevo, todo lo pasado. No quería tener nada que ver con ello. Tanto las personas como las cosas, ya las había dejado ir. Al observar los edificios desconocidos a mi alrededor, la gente de distintos tonos de piel y las miradas amables que me dirigían, sentí una gran curiosidad. Este lugar era completamente diferente a las calles donde crecí, pero no sentía miedo. Al contrario, estaba lleno de expectativas sobre mi nueva vida. Aparté el equipaje a un lado y localicé la dirección que me había dado el casero. Vi que no quedaba muy lejos, pero como llevaba equipaje, lo más cómodo era tomar un taxi. Así que abrí la aplicación de transporte y pedí un coche rápido de los más cercanos. Aunque el precio no era barato, en ese momento me sentía agotado. Y solo quería descansar cuanto antes. El conductor llegó rápido, en menos de 5 minutos ya me había recogido en la acera. El conductor tenía una cara tosca y un tatuaje de flores brillantes en el brazo derecho. Bajó a recoger mi equipaje sin decir una palabra. Al notar mi inquietud, el conductor se giró y preguntó con cautela si era coreano. Negué con la cabeza y le dije que era chino. Al oír la palabra chino, su expresión se suavizó al instante. ¿También eres chino? ¡Qué coincidencia, compatriota! ¿De qué parte eres? Yo soy del noreste. No sé si era por haber estado tanto tiempo en el extranjero, pero su acento tenía un tono extraño. Sin embargo, mi ánimo se relajó al instante. Este encuentro casual era como un destino. Soy de Shanghái, respondí con una sonrisa. Una vez abierto el tema, los dos empezamos a charlar. Supe que el conductor había venido a Australia por su novia. Antes tenía su propia tienda de tatuajes en China, pero debido a los altos impuestos aquí y los gastos de abrir un negocio, que no eran pocos, el conductor empezó a trabajar como chofer de aplicaciones para ahorrar dinero, con la esperanza de poder reabrir su tienda. Mientras esperábamos el semáforo, incluso abrió el compartimento de su cartera para mostrarme una foto donde ambos aparecían juntos, sonriendo felices. Al hablar de su novia, sus ojos se iluminaron de repente. ¿Y tú? ¿Por qué viniste a Australia? La gente local de Shanghái debería tener una situación económica bastante buena. Al mencionar la razón por la que vine a Australia, hice una pausa. No podía decir que era porque quería escapar de mi familia de origen. Era realmente difícil de expresar. Por trabajo. Obtuve una oportunidad laboral bastante buena. Después de pensarlo mucho, di esa razón. Es cierto, total, si aquí las oportunidades son mejores, venir aquí no está mal. El conductor suspiraba mientras aprobaba su elección. Asentí sin hablar. Durante todo el camino, el conductor parecía haber abierto un cofre de palabras y comenzó a presentarme las costumbres locales, así como algunos restaurantes típicos. Tomé nota de todo. Al llegar al apartamento, además de pagar la tarifa de la plataforma en línea, saqué billetes recién cambiados para darle una propina adicional. No hace falta, somos chinos, ¿por qué tanta formalidad? El conductor dejó mi equipaje y se fue con elegancia. Sentí una calidez en el corazón. Y seguí la dirección hasta mi edificio de apartamentos. La casera, de cabello rubio rizado, ya me esperaba desde hacía tiempo. Después de entregarme las llaves, me dio algunas instrucciones sobre precauciones y se fue. Cuando reaccioné, ya se había ido. Al llegar al pasillo, una figura algo familiar apareció en la esquina, pero antes de que pudiera verla con claridad, desapareció. Negué con la cabeza, pensando que todavía no había dormido bien. La habitación no era grande, pero tenía todo lo necesario. El dormitorio tenía un pequeño balcón, y la luz del sol entraba a través del balcón iluminando la ventana, muy agradable.
Lo más importante es que había una pequeña cocina en el lugar. Estaba muy satisfecho. No me interesaba la comida occidental. Especialmente los hábitos alimenticios, que me desagradaban especialmente. Ahora que el lugar donde vivo tiene cocina, cocinar es lo mejor. Además, como mis padres no me prestaban mucha atención, la mayoría del tiempo aprendí a cocinar por mi cuenta. Ahora que tengo las condiciones para cocinar, naturalmente estoy feliz. Volví a limpiar la habitación de manera sencilla, abrí mi maleta, saqué toda la ropa y luego la volví a colocar en el armario. Luego sacó todos sus objetos personales y los colocó uno por uno. Al ver la habitación que había arreglado, finalmente se sintió satisfecho y se lavó antes de acostarse. La siesta en el avión no fue nada cómoda. Cuando volvió a despertar, ya eran las 2 de la tarde. Mirando mi nueva habitación, todavía no me acostumbraba. Tardé un minuto en darme cuenta de que realmente había llegado a Australia. En febrero, Sydney está en verano. Me puse una camiseta fresca y salí. A diferencia de las elaboradas salidas en China. En este momento prefiero disfrutar del sol afuera, así que planeo encontrar un restaurante para comer primero y luego comprar algunos ingredientes para llevar a casa. De repente, un aroma invadió mi nariz, reviviendo instantáneamente mis papilas gustativas. Subconscientemente, seguí el olor hasta un restaurante. Me di cuenta de que el plato estrella del restaurante era el bistec, así que pedí un bistec especial y además eliminé las patatas con queso adicionales. Cuando sirvieron el bistec, lo probé de inmediato con impaciencia y descubrí que la carne era tierna. La verdad es que estaba delicioso. Comí hasta quedar satisfecho y justo cuando me disponía a pagar la cuenta. Su tarjeta indicó que cubriría todo junto. Me sorprendí un poco, siguiendo su mirada, vi que era la mujer del aeropuerto por la mañana. Fue solo entonces cuando pude ver claramente su rostro. Observé que su estructura ósea era excelente. Sus prominentes arcos superciliares y su puente nasal estaban en el punto justo, dando una sensación ligeramente distante. Le di las varias veces rápidamente. ¿Cómo puedo devolvértelo? No hace falta, tengo una tarjeta de prepago. La mujer dijo mientras levantaba la tarjeta dorada en su mano. Su español fluido sorprendió a Fan Joan, porque su apariencia realmente parecía no indicar que hablara bien el idioma, pero el costo de esta comida no era nada barato, definitivamente debía devolvérselo. No puede ser, tengo que devolvértelo, se me escapó sin pensar. La mujer se giró ligeramente y dijo de repente con un tono juguetón, entonces la próxima vez invítame a un helado, el de la tienda debajo del apartamento. Me quedé parado en el lugar. Fue en ese momento cuando recordé que la persona que había visto en las escaleras debía ser ella. No me había equivocado. Bien, entonces la próxima vez te invito a un helado. Cuando la mujer se alejó, me di cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de preguntarle su nombre, y sentí una molestia inexplicable en mi corazón. Después de todo, me había aprovechado bastante de ella. Al regresar al apartamento, tomé el efectivo y bajé de nuevo al piso de abajo. Compré algunos ingredientes y los puse en el refrigerador. Al ver el refrigerador bien lleno, de repente sentí una gran seguridad. De repente sonó mi teléfono. Lo abrí y vi que era Fan Rui quien había enviado varias fotos por correo. En la foto, Bai Ningbin lleva un vestido de cola de pez blanco, sonriendo dulcemente a la cámara, y detrás de ella está Fan Rui con una mirada de total adoración. Los dos parecen una pareja recién casada llena de ternura. Las fotos restantes muestran un anillo de diamantes y una foto grupal con los padres. Aprieto suavemente el teléfono en mi mano. El propósito de Fan Rui está más que claro para él, solo quiere demostrarle que Bai Ningbin ahora solo tiene ojos para él. Debajo de las fotos hay varios mensajes, este es el vestido de novia que finalmente elegí para Ningbin. ¿No es hermoso? Antes, cuando elegimos el vestido, a ella le gustaba otro, pero yo insistí en que este resaltaba mejor la cintura de Ningbin, así que al final compramos ambos. Lo mismo con el anillo de diamantes. Ella dijo que no necesitaba uno tan grande, porque normalmente no lo usa. Pero yo insistí en comprarlo. Originalmente quería que vinieras a la boda, pero Ningbin no quiso. Dijo que no quería verte en un día tan feliz, y además papá y mamá dijeron que tu presencia traería mala suerte, así que todos acordaron no dejarte venir. Ahora que estamos a punto de casarnos, deberías dejar ir tu corazón. No me importa lo que haya pasado entre tú y Ningbin antes. Pero a partir de ahora, recuérdalo bien, solo yo puedo estar a su lado, y Ningbin solo puede ser tu cuñada.
Al leer estas palabras, incluso puedo imaginar el tono y la expresión de Fan Rui al decirlas. No respondí. Simplemente cerré la página en silencio. De repente recordé cómo Bai Ningbin solía describir suavemente mis cejas y ojos, diciendo que mis ojos debían ser muy hermosos. Le pregunté, ¿y si, cuando puedas ver, descubres que no soy atractivo? Bai Ningbin dijo que, sin importar cómo fuera yo, en su corazón, siempre sería el más conmovedor. Las palabras de amor de una joven son ardientes y directas, y al escucharlas, mis orejas se sonrojaron ligeramente. Yo había pensado en tener un futuro con él, incluso en casarme y tener una familia feliz, aunque ya había dejado ir a Bai Ningbin en mi corazón. Al ver estas fotos, aún siento un leve amargor, pero lo pasado ya pasó. No tendré más expectativas. Cuando la boda estaba a punto de comenzar, un niño pequeño con jugo de uva entró corriendo al salón. Chocó con Fan Rui, y el jugo de uva púrpura manchó la mayor parte de su traje. Él no pudo evitar exclamar. Mi ropa. ¿De quién es este niño malcriado? ¿Quién lo dejó entrar? Llévenselo rápido. Al oír el ruido, Bai Ningbin se acercó apresuradamente. Al ver la impaciencia en el rostro de Fan Rui, se detuvo de repente. En su memoria, Fan Rui siempre había sido de temperamento amable y caballeroso. Incluso ante los problemas, nunca había sido tan irritable. Al verlo así de repente, Bai Ningbin se sintió incómodo. Ningbin, ¿cuándo llegaste? No te vi. Bai Ningbin lo miró de nuevo, y vio que su rostro había recuperado una expresión apacible, completamente diferente de la de hacía un momento. Acabo de oír tu voz y vine a ver. ¿Estás bien? Ah, Rui, estoy bien. Solo fue un niño pequeño. No sabía por qué, pero al mirar a Fan Rui, siempre sentía una sensación de extrañeza. No era algo momentáneo, sino que aparecía de vez en cuando, como si algo fuera diferente en comparación con cuando estaban juntos antes. Pero no podía decir exactamente qué era diferente, y a veces, la persona que aparecía de repente en su mente no era Fan Rui, sino Fan Yuan. En el fondo, Bai Ningbin albergaba dudas. Pero no podía mencionarlo, después de todo, Fan Rui era su esposo, y ella solo era la cuñada de Fan Yuan. Cuñada, de repente recordó el cuñada que Fan Yuan le había dicho antes de subir al auto. Él había subido al auto con el rostro pálido, después de entregarle el regalo de bodas que había preparado, y se fue sin siquiera esperar a que ella lo llamara instintivamente. Bai Ningbin recordó de repente la caja y decidió ver qué contenía. Tomó el ascensor hasta el estacionamiento. Buscó por todo el auto. Llamó a su asistente. ¿Dónde está la caja que te entregué esta mañana? Señor Bai, ¿se refiere a la caja que el hermano menor del señor Fan le regaló? Al ver que ella preguntaba de repente, la voz del asistente titubeó. Bai Ningbin frunció el ceño con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Ni siquiera puedes cuidar una cosa? Señor Bai, el señor Fan dijo que, como no vale nada, me pidió que la tirara a la basura. ¿Qué? Bai Ningbin se enfadó un poco. ¿Recuerdas dónde la tiraste? Búscala ahora mismo. De acuerdo. Voy ahora mismo, dijo el asistente y se fue rápidamente, mirando la espalda del asistente. Ella sintió una inquietud inexplicable. 10 minutos después, el asistente llegó apresuradamente con la caja. Justo cuando iba a entregársela a Bai Ningbin, Fan Rui la interrumpió. Tomó la caja sin permiso y se fue directamente. Ningbin, ¿qué haces aquí? Acabo de salir del vestidor y no te encontraba. Este es mi nuevo traje. ¿Te gusta? Pero la mirada de Bai Ningbin se oscureció, porque recordaba claramente que él había dicho que no le gustaba el púrpura. Entonces, ¿por qué elegiría un traje púrpura el día de la boda? Las dudas en su corazón crecían cada vez más. Sus pensamientos se enredaron. Muy bonito. Este color te queda bien. Bai Ningbin sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Fan Rui no notó su incomodidad en absoluto. Seguía admirando su propia figura. Sonó una melodiosa música de piano. El maestro de ceremonias subió lentamente al escenario para comenzar el discurso de apertura clásico. Al presentar a los novios, Fan Rui estaba emocionado, pero Bai Ningbin tenía la mirada serena. Vio a Fan Rui tomarla de la mano y subir lentamente al escenario. En un momento de confusión, descubrió que en su mente aparecía el rostro de Fan Yuan. Se quedó quieta, sin moverse un solo paso durante un buen rato. Ningbin, ¿qué te pasa? Ningbin. Fan Rui la llamó varias veces, pero ella no reaccionó. Él se enfadó y se molestó. Al ver que los invitados comenzaban a murmurar, el maestro de ceremonias también improvisaba para calmar la situación.
En un momento de apuro, Fan Rui empujó ligeramente el brazo de Bai Ningbin y ella reaccionó de repente. Al ver esto, el maestro de ceremonias dijo rápidamente, el novio debe estar muy cansado por la boda, por favor, comprendan. Después de intercambiar los anillos distraídamente, llegó el momento del brindis. Me siento un poco mal. Brindemos más tarde. Bai Ningbin dijo eso y se fue directamente, sin tener en cuenta los sentimientos de Fan Rui. Originalmente quería seguirlo para preguntarle, pero como aún había muchos invitados esperando, Fan Rui tuvo que quedarse para calmarlos. Ningbin condujo toda la noche anoche, así que está un poco cansada, atenderá a todos más tarde. Dicho esto, alzó una copa para brindar. Aunque los invitados tenían dudas, no dijeron nada al respecto. Después de todo, era la ceremonia de su boda. Bai Ningbin regresó al backstage y su asistente le entregó la caja de inmediato. Abrió suavemente el cierre de la caja y lo que vio fue una pequeña cinta de casete y un documento de renuncia a la relación paterno-filial. Al ver las 3 palabras firmes y enérgicas, se quedó atónito. ¿Acaso Fan Yuan tenía una mala relación con su familia? ¿Por qué renunciaría voluntariamente a la relación paterno-filial? Pero al ver cómo sus padres siempre eran tan atentos con Fan Rui, Bai Ningbin no podía entenderlo. Sus dedos se deslizaron hacia la cinta. Bai Ningbin notó que la cinta le resultaba familiar, como si Fan Yuan hubiera intentado que la escuchara antes. Pero en ese momento, él pensó que solo estaba siendo caprichoso, así que no quiso escuchar el contenido de la cinta. Ahora, Fan Yuan se la había entregado. Bai Ningbin sintió el impulso de escucharla. Buscó una computadora e insertó la cinta en ella. Después de un ruido electrónico estático, una voz femenina comenzó a contar una historia. El tono suave y melodioso lo impactó. Porque quien contaba la historia en la cinta no era otro que él mismo. Era la historia que Bai Ningbin le había contado a Fan Rui cuando estaba ciego. ¿Por qué la tenía Fan Yuan? ¿Acaso la persona que lo acompañó no era Fan Rui, sino Fan Yuan? ¿O acaso Fan Yuan había robado algo de Fan Rui otra vez? Bai Ningbin sacó su teléfono de inmediato para llamar a Fan Yuan y aclarar las cosas, pero no pudo comunicarse. Así que tomó la cinta y decidió buscar a Fan Rui para preguntarle. Ya que él afirmaba con tanta seguridad ser esa persona, seguro sabía algo. Bai Ningbin tiró de Fan Rui, que estaba brindando, hacia el backstage. «Ah Rui, ¿realmente eres tú quien siempre estuvo conmigo?» Su fuerza era considerable. Fan Rui no podía soltarse de su agarre. «Ningbin, ¿qué te pasa? ¿Por qué preguntas eso de repente? Claro que fui yo quien te acompañó. ¿Quién más te amaría tanto como yo? ¿Qué te sucede? Has estado distraído todo el día», dijo con un tono impaciente. «Entonces, ¿recuerdas la historia que te conté?», preguntó Bai Ningbin en voz baja. «La recuerdo, claro que la recuerdo, pero ha pasado mucho tiempo». «Ya no la recuerdo bien», Fan Rui desvió la mirada intencionadamente, mostrando nerviosismo y confusión. Bai Ningbin lo vio todo claramente. Llegado a este punto, aunque no quisiera entenderlo, ya lo sabía. Fan Rui era un fraude, Fan Yuan era la persona que siempre había estado buscando. Bai Ningbin lo miró fríamente, sin decir una palabra más. En ese momento, Fan Rui se dio cuenta de que probablemente había dicho algo incorrecto, así que se apresuró a explicar. «No fue intencional olvidar la historia que me contaste, es que la boda me tiene aturdido. Ningbin, no te enojes. Después de que nos casemos, ¿puedes contármela de nuevo?». Tomó la manga de Bai Ningbin y la movió suavemente. Bai Ningbin miró su rostro tan cerca y solo sintió repulsión. «Fan Rui, ¿todavía mientes? No eres tú quien me acompañó». Lo empujó bruscamente. Fan Rui, sin defensa alguna, cayó por las escaleras. Rodó directamente hasta el escenario. Su traje se rasgó y su cuerpo sufrió múltiples contusiones. Al instante, innumerables destellos de cámaras lo iluminaron. Fan Rui, sin importarle el dolor, solo pudo cubrirse el rostro con pánico, sin atreverse a hacer movimientos bruscos. Quería seguir a Bai Ningbin para explicarle. Pero Bai Ningbin ya había llegado al escenario y arrebatado el micrófono. «Señores, la boda de hoy se cancela. Fan Rui no es la persona que busco». Dicho esto, salió directamente del salón de banquetes. Tan pronto como Bai Ningbin salió, se encontró con los padres de Fan. «¿Qué pasó? Ningbin, ¿a dónde vas? ¿No vamos a brindar ahora?». Bai Ningbin los miró sin entender nada y arrojó la caja a sus pies, recordando que ellos habían colaborado con Fan Rui para engañarlo. La ira lo invadió. «No me caso. Ustedes saben bien la razón. A la familia Fan la tengo bien presente». Sus palabras hicieron temblar a los padres.
Se miraron y recogieron la caja del suelo, corriendo hacia el salón. Los invitados, al ver la escena, comenzaron a murmurar. ¿Qué pasó? ¿Acaso no acababan de terminar la ceremonia? Ahora dicen que se cancela. ¿El señor Bai ya no quiere casarse? ¿No lo sabes? El señor Bai estuvo recluido en una casa alejada, y se dice que perdió la vista por un tiempo. Entonces conoció a un chico y se esforzó mucho por encontrarlo. Por cómo se ve hoy, seguro descubrieron al suplantador. Si no, ¿cómo iban a cancelar la boda el mismo día? Es un escándalo. Vaya, así que era eso. Pues bien merecido lo tiene. ¿Quién le mandó a hacerse pasar por otro? Ahora lo han humillado cancelando la boda en público. La familia Fang ha quedado en ridículo. ¿Qué hijo han criado? Aunque las voces eran bajas, Fan Rui lo escuchó todo de principio a fin. Clavó las uñas en la palma de su mano hasta que sangró, y solo entonces soltó. Sus padres, que llegaron apresuradamente, estaban muy preocupados. Bloquearon de inmediato las cámaras que filmaban y ayudaron a Fan Rui a retirarse. «Ah, Rui, ¿acaso dijiste algo de más? ¿Por qué Bai Ningbin se daría cuenta de repente ahora?», preguntó Fan Rui con seriedad. «No, no dije nada en absoluto. Seguro que fue Fan Yuan. Él debió haber hecho algo, por eso Bai Ningbin se percató de repente. Fan Yuan no soporta verme feliz. Me ha hecho quedar tan mal. Papá, mamá, tienen que darle una buena lección». La madre de Fan gritó, mirando a su hijo con el corazón destrozado, fingiendo dolor. «Bien, bien, mamá te lo promete, le daré una buena lección a Yuan. ¿Cómo puede tratar así a su hermano mayor?». El padre de Fan también asintió. «Así es. Papá y mamá siempre te han querido más. Tranquilo, hoy te daremos una explicación». Los ojos de Fan Yuan mostraron un destello de rencor. «No importa, nosotros nos encargaremos de hablar con Bai Ningbin. Si no funciona, iremos directamente a la familia Bai. La familia Fan también tiene dignidad. Esta boda debe concretarse». La madre de Fan lo consoló. «Sabía que tú eres quien más me quiere». Fan Rui dijo con calma, pero de repente vio una caja en las manos de su padre, sintiendo que le resultaba familiar. Esa caja era el regalo de bodas que Fan Yuan le había dado hoy a Bai Ningbin, pero recordaba claramente que al bajar del coche ya había ordenado al asistente de Bai Ningbin que la tirara. «¿Cómo es que está aquí ahora? ¿Qué es esto?». Fan Rui la abrió y encontró un documento en papel. Caminé hasta la ventana y la abrí de golpe. Vi que afuera hacía muy buen clima y mi ánimo mejoró al instante, así que decidí bajar a dar un paseo. Justo cuando aún tenía tiempo antes de la entrevista, al llegar al césped del edificio, escuché de repente unos suaves maullidos. Giré la cabeza, pero no vi ningún gatito. Pensé que me había equivocado. Cuando estaba a punto de irme, volví a oír el sonido, así que me agaché para mirar bien entre la maleza. En el tubo viejo y desechado más al fondo del césped, encontré un gatito anaranjado. Estaba flaquísimo, lleno de heridas por todo el cuerpo. Al verme acercarme, no mostró miedo, sino que gateó hacia mí con todas sus fuerzas. Me dolió el corazón al verlo, y en ese momento decidí salvarlo. Pero el gatito, al verme tan grande, no se atrevía a acercarse. Quise pedir ayuda, pero no conocía a nadie allí, excepto a la mujer que había pagado por él. Tras dudar, decidí tocar a su puerta para probar suerte. La mujer parecía recién despertada. Al verme, se arregló rápidamente la ropa. «¿Necesitas algo?». Le conté rápidamente lo del gatito que había encontrado abajo. «Bien. Entonces espérame un momento», dijo ella, y volvió a casa para cambiarse de ropa. Luego los dos bajaron juntos. Al ver la posición del gatito, movimos con cuidado las piedras y lo sacamos suavemente con las manos del tubo. El gatito parecía tener una especie de intuición, maullaba sin parar, pero no forcejeó, al contrario, se acurrucó dócilmente en los brazos de la mujer. «Parece que tiene una herida en la pata trasera. Debemos llevarlo al hospital para que lo vean». «Bien. Sé dónde hay un veterinario». Caminaron unos minutos y llegaron al hospital. Una enfermera se acercó a preguntar la situación y dijo que primero debían examinarlo. La mujer colocó al gatito con cuidado en la mesa de examen. Ambos salieron de la sala. Poco después, la enfermera volvió a sacar al gatito en brazos. Dijo que no tenía nada grave en la pata, solo algunos rasguños que necesitaban cuidados, y que estaba un poco desnutrido. Necesitaba estar hospitalizado unos días. Miré al gatito en mis brazos y el peso en mi corazón se alivió al instante. «Hoy gracias a ti, de verdad. Si no fuera por ti, no sabría a quién recurrir. Ni siquiera sé tu nombre». Mi tono estaba lleno de gratitud. «No hay problema,
también me alegra haber salvado al gatito. Me llamo Lee Si-yu, ¿y tú? Fan Joan. Lee Si-yu repitió el nombre en voz baja tras escucharlo. Luego asintió. Después de dejar al gatito bien acomodado, ambos regresaron al edificio de apartamentos. Tal vez por tener algo en común, caminaron y charlaron sin incomodidad. Supe que Lee Si-yu trabajaba para una consultoría legal aquí. Justo yo desde pequeño había tenido gran interés por la carrera de Derecho, así que empezaron a intercambiar opiniones sobre el tema. Ambos se sintieron cada vez más en sintonía. Como si fueran viejos amigos. Mi impresión de ella cambió. Lee Si-yu no era tan fría como parecía. Espérame aquí un momento. Bien. Lee Si-yu, aunque confundida, accedió sin pensar. Hasta que lo vi llegar corriendo con 2 enormes helados, entendió su intención. ¿Te acuerdas? Claro, dije mientras le entregaba el helado. Lee Si-yu lo aceptó sin arruinar el momento. La luz cegadora del sol se filtraba entre los árboles. Al mirar a Fan Joan frente a ella, sintió un poco de calidez. Al darse cuenta de eso, Lee Si-yu buscó rápidamente una excusa para irse a casa. Yo no noté nada. Quedamos en ir juntos al hospital la próxima vez. Lee Si-yu, mientras hablaba, sacó su teléfono y le mostró la galería. El fondo de pantalla era una hermosa flor de loto pequeño, de ojos redondos y muy adorable. Bien, pero la comida para gatos la compro yo. Ya pagaste la consulta. Esta vez déjame a mí, dije mirando al gatito en mis brazos. Bien, pero tú solo no podrás con eso, así que te acompañaré, propuso Lee Si-yu. No esperaba que fuera tan considerado, así que acepté de inmediato. Si no quieres, te ayudo a decirlo. Si no quieres, yo te ayudo a decirlo. No quieres. Te ayudo a decirlo. No quieres. Esta vez tengo que hacerlo yo. Miré al gatito en mis brazos y dije, bien, pero tú solo no podrás con eso. Te acompañaré, propuso Lee Si-yu. No esperaba que fuera tan considerado, así que acepté de inmediato. Los dos compraron un montón de artículos y juguetes para el gatito. Tengo un poco de indecisión, pero Lee Si-yu no mostró ninguna impaciencia. Al contrario, fue muy paciente dando sugerencias. Sentí calidez en mi corazón, nunca antes había sentido que alguien fuera tan paciente conmigo. De repente recordé que antes Bai Ningbin también era así, pero luego ni siquiera me daba tiempo para escuchar una cinta. ¿Qué pasa? Al notar que mi expresión no era normal, Lee Si-yu preguntó de inmediato. Nada, solo pensaba que aún no le hemos puesto nombre al gatito. ¿Quieres ponerle uno? Después de todo, tú eres su dueño. Lo pensé y dije, ¿qué tal si lo llamamos Xiaoxia? Justo lo recogimos en verano. ¿Qué te parece? Miré a Lee Si-yu con cierta expectativa en los ojos. Me parece muy lindo. Entonces desde ahora se llamará Xiaoxia. Como volvimos del hospital un poco tarde, Lee Si-yu pidió un taxi. Mientras esperábamos, llamó al conductor para preguntar si podía llevar al gato, y el conductor aceptó de buen grado. Pero cuando llegó, me miró de forma significativa y le dijo algo a Lee Si-yu en ruso. No entendí bien, así que me acerqué a Lee Si-yu y le pregunté, ¿por qué me mira tan raro? ¿Qué dijo? Dijo que tu gatito es muy lindo, que hasta quiere robarlo. ¿De verdad? ¿Por qué? Al oírlo, protegí al gatito en mis brazos. Mi acción hizo reír a Lee Si-yu. Es broma. No dije nada. Pero seguí abrazando fuerte al gatito. En un ángulo que yo no veía, la sonrisa de Lee Si-yu se hizo más profunda. Después de dejar al gatito en casa de Lee Si-yu con desgana, volví a casa apresuradamente para ducharme. De repente, mi teléfono vibró. Fan Joan, recién bañado, se preguntó quién le enviaría un mensaje a esta hora. Al verlo, resultó ser una notificación de noticias. El titular decía, el magnate Bai Ningbin rompe el compromiso en público, no solo dejó al novio plantado en la boda. Además, anunció directamente que el novio no era la persona que él estaba buscando. En la foto clara, el caos reinaba en la ceremonia, pero lo primero que captó mi mirada fue el gran campo de girasoles. Ya fueran los girasoles protectores en los carteles o los patrones de girasoles animados en los recuerdos de cada mesa, todo porque yo había dicho que me gustaban mucho los girasoles. Incluso mi boda soñada esperaba que tuviera tema de girasoles. Parece que realmente recordaba mis palabras. Mientras deslizaba la página hacia abajo, mi corazón tembló ligeramente con el contenido de la noticia. Bai Ningbin finalmente había visto mi cinta. Pero aunque sea así, ya no tendré expectativas hacia él. Todo lo que Bai Ningbin me hizo antes sigue en mi mente. Ahora, por más que intente compensarlo, ya es inútil. Cerré la página y cancelé silenciosamente el seguimiento. Ya no quiero tener ningún contacto con todo lo relacionado con eso.
Al ver ese documento con validez, los tres se quedaron atónitos. Yo estaba muy desconcertado. ¿Qué locura es esta de Fang Yuan? ¿Acaso no es solo que no lo dejaron asistir a la boda? ¿Para qué enviarle algo así específicamente a Bai Ningbin? ¿Acaso es para hacerle saber que la familia Fang lo trató mal? Lo hace a propósito. Ahora que se entere de que la boda no se realizó, seguro que se sentirá muy orgulloso, dijo él. Al oírlo, los padres Fang también pensaron que tenía razón. En ese momento sintieron un gran resentimiento hacia ti. El padre Fang decidió de inmediato llamar para reprender a este hijo desobediente, pero del teléfono solo salió un frío tono electrónico. Nada más. El padre Fang se enojó mucho. Ni siquiera contesta mi llamada. Ya se le han endurecido las alas. La madre Fang no se lo creyó. También llamó, pero descubrió que no se podía comunicar. Parece que quiere romper relaciones con nosotros por completo. Papá, mamá. Ya que me ha dejado tan mal, mejor échenlo de la familia Fang, propuso Fang Rui aprovechando la ocasión. Los padres estuvieron de acuerdo y decidieron buscar de inmediato a un abogado para notarizar el documento. Fang Rui respiró un poco aliviado. Los tres regresaron a la casa de los Fang. Fang Rui vio el carácter de felicidad pegado en la puerta y se enfureció. Arranó frenéticamente las decoraciones. Sin cenar, se encerró otra vez en su habitación. Sus padres, preocupados, se turnaron para persuadirlo desde fuera. Rui, has estado todo el día agitado, no puedes dejar de comer. Sí. Pase lo que pase, sal a comer, ¿de acuerdo? Después de un rato, se oyó la voz de Fang Rui desde la habitación. No me importa, tengo que casarme con Bai Ningbin. Ya se hizo la boda. Si no me caso con él, realmente seré el hazmerreír. ¿No dijeron que tenían una solución? Vayan ahora mismo a pensar algo. Al ver esto, los padres Fang tuvieron que conducir hasta la villa de los Bai, antes de que el coche se detuviera por completo. Se acercaron varios guardaespaldas vestidos con trajes negros, bloqueándoles el paso. ¿Quiénes son ustedes? Aquí está la residencia de la familia Heu, no se puede entrar sin permiso. El hombre al frente todavía lleva una porra eléctrica en la mano. Fang Fu salió con la cabeza gacha y dijo, no somos cualquier desconocido. Somos los suegros de su presidente Bai. Le aconsejo que llame al médico ahora mismo, o si el presidente Bai se entera, será desagradable. Pensaron que aquel hombre se asustaría, pero inesperadamente él soltó una risita y luego examinó a los padres con la mirada. ¿Suegros? Nuestro presidente Bai todavía no se ha casado, ¿de dónde saca suegros? Parece que son unos impostores. Lárguense rápido, o no seré cortés si insisten. Tras decir esto, el hombre blandió la porra eléctrica. La madre de Fang, que iba a decir algo, se quedó muda de miedo. Fang Fu no estaba dispuesto a irse así. Así que gritó hacia la mansión, Ningbin, lo de Arui tiene una razón. Tienes que escucharnos explicar. Además, el asunto de la boda ya se ha anunciado por toda la ciudad. Si lo cancelas así, los Bai se enterarán y también te afectará a ti. El guardaespaldas quiso detenerlo. Iba a someterlo cuando de repente un hombre con aspecto de mayordomo se acercó rápidamente y susurró algo al oído del guardaespaldas. El guardaespaldas soltó a Fang Fu de inmediato. Tienen suerte, el presidente Bai quiere verlos. Fang Fu se señaló a sí mismo. Sí, en cuanto a él. Que espere abajo sin moverse. Fang Fu no se atrevió a objetar y siguió al mayordomo hacia el interior de la mansión. Bai Ningbin estaba de pie frente al gran ventanal, con un contrato recién firmado en la mano. Desde que se dio cuenta de que Fang Yuan era la persona que buscaba. Había despachado gente para buscar por toda la ciudad, pero seguía sin noticias. Incluso todas sus formas de contacto mostraban que la otra parte las había cancelado. Su corazón estaba lleno de culpa y ansiedad. Culpa por no haberlo reconocido durante tanto tiempo, ansiedad por todas las cosas terribles que había hecho. Ahora ni siquiera tenía oportunidad de dar explicaciones. En ese momento, solo tenía un pensamiento, encontrar a Fang Yuan rápidamente. Al oír que su asistente llamaba a la puerta, guardó el contrato. He oído que piensas contarle esto a la familia Bai, ¿no es así? ¿Eso es una amenaza para mí? La voz de Bai Ningbin era gélida. Fang Fu, que acababa de entrar, sintió un escalofrío y notó que la temperatura de la habitación bajaba. No es eso en absoluto. Solo que no quiero que esta buena unión se eche a perder. Frente a Bai Ningbin, Fang Fu perdió toda su arrogancia anterior y su tono incluso sonaba adulador. ¿Buena unión? ¿Qué creen que soy para la familia Fang? ¿Acaso me toman por tonto? Bai Ningbin soltó una risita, y la presión en sus ojos hizo que Fang Fu no se atreviera a levantar la cabeza, pero al pensar en los días de huelga de hambre en casa,
Aún así habló, tanto yo como la madre de Arui estamos muy satisfechos contigo, ¿cómo podríamos tomarte por tonto? Mira, tú y Arui se llevan tan bien. ¿Qué importa si él no es quien te cuidó? Pensé que podrían dejar pasar el error. Las descaradas palabras de Fan Fu dejaron a Bai Ningbin sin saber qué decir. Así que, quien me cuidó no era Fan Rui, sino Fan Yuan, ¿verdad? Si no me dices la verdad ahora mismo, te arrojaré desde este piso, preguntó Bai Ningbin con voz fría. Fan Fu ya estaba asustado, y esto lo aterrorizó aún más. Miró por la ventana y se desplomó en el suelo. Sí, es Fan Yuan, no Fan Rui. Al principio tampoco lo sabíamos. Fue Arui quien nos dijo que estabas buscando a alguien y que esa persona se parecía mucho a Fan Yuan. Así que dejamos que Arui suplantara la identidad de Fan Yuan. ¿Por qué me engañaron? Arui es el hijo que tanto me costó tener. Fan Yuan nació solo para ser su accesorio. Al mencionar la diferencia entre sus dos hijos, Fan Fu habló con naturalidad. Después de todo, en su corazón, Fan Rui era su verdadero hijo, y no le importaba Fan Yuan. Mientras Fan Rui quisiera algo, como padre, debía conseguírselo. Al escuchar las palabras de Fan Fu sobre la marcada diferencia entre sus hijos, Bai Ningbin comprendió por qué había cortado la relación paterno-filial. De repente, sintió aún más compasión por él. Entonces, ¿dónde está Fan Yuan ahora? ¿O lo has escondido? La voz de Bai Ningbin era apremiante. Ya se ha ido al extranjero. ¿Tienes una dirección exacta? Fan Fu negó con la cabeza. Bai Ningbin miró a Fan Fu, que no mostraba ningún arrepentimiento, y ordenó a los guardaespaldas que lo arrestaran. Junto con la madre de Fang, que estaba abajo, los encerraron en el sótano. Fan Fu dijo incrédulo, ya te lo he contado todo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Bai Ningbin, ¿no temes al castigo? Los gritos de Fan Fu se desvanecieron pronto. En la habitación solo quedaba el tic-tac del reloj. Bai Ningbin caminó hacia la ventana, quiso encender un cigarrillo, pero no pudo. Furioso, arrojó el cenicero al suelo. Los fragmentos de vidrio volaron por todas partes, y su brazo también se cortó. Salió sangre roja. Sintió un dolor claro, pero no le importó en absoluto. Ayuan, ¿dónde estás? Ya sé la verdad. Por favor, ¿puedes verme? Capítulo 19, ir en vano. Esto es lo que Ningbin me pidió que investigara primero. El asistente puso la carpeta de documentos sobre la mesa. Bai Ningbin la abrió y vio la factura del hospital de aquella época. En ella se registraba claramente que Fan Rui, a los 3 años, sufrió una enfermedad grave y necesitaba urgentemente sangre del cordón umbilical para salvar su vida. El nacimiento de Fan Yuan fue sin duda para Fan Rui. Bai Ningbin apretó ligeramente el papel que sostenía. Siempre había estado confundido por el favoritismo de los padres, pero nunca imaginó que fuera por esto. En los documentos también había un teléfono móvil con la carcasa algo dañada. Bai Ningbin lo reconoció. Era el que Fan Yuan había usado antes. El asistente, a través de su registro de llamadas, encontró la última ubicación de la tarjeta SIM. Y se lo entregó a los técnicos para restaurar los datos, antes de pasarlo a manos de Bai Ningbin. Él miró la pantalla de desbloqueo con el código de 4 dígitos del teléfono. Tras un momento de duda, Bai Ningbin ingresó 0616. Con un sonido de respuesta. La pantalla se desbloqueó con éxito. Sus ojos se enrojecieron al instante, solo porque el 16 de junio era el cumpleaños de Bai Ningbin. Al seguir revisando, las cuentas de algunas aplicaciones ya habían cerrado sesión, dejando solo algunas fotos que no tuvo tiempo de eliminar y algunos mensajes. Pasó una por una las fotos del álbum, había flores al borde del camino, nubes de todo tipo, pero la mayoría eran de Bai Ningbin. Desde los tiempos del campus hasta el accidente que lo dejó ciego, Fan Yuan había guardado bien cada foto, incluso las fotos grupales de la época escolar. Fan Yuan las conservaba. El corazón de Bai Ningbin se llenó de repente de una amarga reflexión. Parecía que, en muchos momentos en que nadie le prestaba atención, él siempre lo había querido de verdad. Incluso cuando, por la familia Bai, fue reducido a ser su esposa, él seguía acompañándolo. No podía olvidar las noches y los días que compartieron, ni la sinceridad que Fan Yuan le había entregado. El amor de Fan Yuan hacia él parecía haber sido siempre así, silencioso, como un lago de aguas tranquilas que rara vez tiene ondas, pero que es cristalino. Al abrir la página de mensajes, Bai Ningbin descubrió para su sorpresa que quien más le había escrito a Fan Yuan era Fan Rui. Vio que éste le había enviado todas sus fotos de boda y algunas fotos íntimas de la vida diaria. Todas dirigidas a Fan Yuan.
Bai Ningbin las fue viendo una a una, sintiendo como su corazón se volvía más pesado. Debajo de las fotos había algunos mensajes mezclados. Fan Yuan, oí que hoy fuiste a ver a Ningbin otra vez. ¿Acaso no tienes vergüenza? Ningbin ya es tu cuñada. ¿Qué intenciones tienes al coquetear con ella? ¿Todavía no lo entiendes? La única persona que acompañará a Ningbin soy yo, y solo puedo ser yo. Papá y mamá ya han decidido ayudarme. Deja de ser terco. Toda tu vida has sido un accesorio mío. Si no fuera porque yo estuve enfermo, nunca habrías tenido la oportunidad de venir a este mundo. Así que más te vale aceptar la realidad. Cualquier cosa que yo quiera, tienes que cedérmela. Incluso Ningbin no es una excepción. A menos que dejes de ser hijo de la familia Fang. Al ver estos registros de conversación, la ira de Bai Ningbin alcanzó su punto máximo. Esta farsa de sustitución era mucho más sucia de lo que él había imaginado. Que las cosas hubieran llegado a este punto se debía enteramente al egoísmo de Fan Rui y a la incondicional indulgencia de sus padres. Lo que los había llevado a él y a Fan Yuan por el camino equivocado. Una vez claro el hilo de los hechos, resolverlo era mucho más sencillo. Ya que los padres se habían presentado voluntariamente, entonces el protagonista, Fan Rui, no podía dejarlo escapar tan fácilmente. Bai Ningbin ordenó a su asistente que trajera a Fan Rui de inmediato. Fan Rui, que se había encerrado en su habitación, se alegró al instante al oír que Bai Ningbin lo buscaba, pensando que la persuasión de sus padres había funcionado. Así que se cambió de ropa, se arregló bien. Y luego salió lentamente con el asistente. Recuerda, conduce despacio. Primero modérate un poco. Aparte de eso, el asistente no se metió con él, solo lo miró con indiferencia. Una mirada como si estuviera viendo a un condenado a muerte, porque sabía mejor que nadie cómo era realmente Bai Ningbin. Fan Rui no tendría un buen final. Capítulo 20. Cuando el coche llegó a la villa de la familia Bai, Fan Rui se preguntaba por qué hoy nadie le había abierto la puerta. Tuvo que usar sus propias manos para empujar la puerta y bajar. De repente, una fuerza externa lo arrastró, y sus ojos fueron vendados al instante. Con un grueso paño negro. Un enorme miedo y pánico lo invadieron, y Fan Rui gritó instintivamente. ¿Quiénes son? Suéltame. Yo soy el esposo de Bai Ningbin. ¿Quién se atreve a tocarme? Su voz sonaba ronca y temblorosa. El hombre que lo sujetaba no pudo evitar darle una patada en la pantorrilla, y le dijo con ferocidad, cállate. Si quieres vivir, pórtate bien. Al oír esto, Fan Rui dejó de gritar y no se atrevió a emitir ningún sonido más. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sintió que lo habían llevado a un lugar hermético, donde el aire a su alrededor era incluso escaso. Bai Ningbin se acercó y le arrancó el paño negro de los ojos de un tirón. Fan Rui instintivamente se encogió hacia atrás. ¿Por qué me tienes tanto miedo? ¿O es que has hecho algo de lo que debas arrepentirte? Dijo Bai Ningbin, sujetando la barbilla de Fan Rui mientras lo miraba. Fan Rui sintió remordimiento al instante. Ningbin, ¿cómo es que eres tú? ¿Por qué mandaste que me ataran? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso no lo sabes en tu corazón? Dijo Bai Ningbin mientras apretaba ligeramente la mano. Fan Rui sintió un dolor agudo en la barbilla. Pero no podía hablar, solo emitía algunos sollozos. Bai Ningbin soltó la mano lentamente. Fan Rui, ¿todavía estás fingiendo conmigo? ¿Acaso has olvidado las cosas que hiciste? ¿Dónde está Fan Yuan? ¿Lo sabes o no? Al mencionar a Fan Yuan, Fan Rui lo sabía muy bien. Tosió un par de veces y miró a Bai Ningbin. El itinerario de Fan Yuan lo arreglaron mis padres. ¿Cómo podría saberlo yo? La mirada de Bai Ningbin seguía tan tranquila como siempre. ¿No lo sabes? Bien, entonces mira estas cosas a ver si te resultan familiares. Tras decir esto, Bai Ningbin le arrojó el teléfono a Fan Rui. Él lo recogió apresuradamente para revisarlo. Al ver los mensajes que él mismo había enviado en la pantalla del teléfono, Fan Rui sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Él explicó instintivamente, solo quería que no siguiera dependiendo de ti, por eso envié esos mensajes. Te amo. Aunque te hayas equivocado de persona, ya te has casado conmigo, ¿no es así? Entonces admites que lo obligaste a irse, ¿verdad? Las palabras de Bai Ningbin hicieron que Fan Rui se diera cuenta de inmediato de que había dicho algo incorrecto, y se tapó la boca instintivamente. La confusión en sus ojos era evidente. Bai Ningbin ya no pudo contenerse y ordenó a un guardia que le diera una fuerte bofetada. La mitad del rostro de Fan Rui se hinchó rápidamente, y un poco de sangre se filtró por la comisura de sus labios. Eres un maldito.
Toda su familia conspiró para engañarme, además obligaron a Joan a irse, y todo lo que pasó antes. También fue obra tuya, ¿verdad? Fan Rui, ¿cómo puedes ser tan cruel? Joan es tu propio hermano. Bai Ningbin se emocionaba cada vez más, y arrojó todo lo que tenía a mano contra Fan Rui. Con las manos y los pies atados, no tenía capacidad de defenderse. Al ver la actitud de Bai Ningbin, Fan Rui decidió dejarse llevar. Bai Ningbin, ¿dices que soy cruel? No olvides que todo lo que hice fue con tu consentimiento tácito. ¿Acaso tú nunca has hecho algo malo contra Fan Joan? Dices que es mi hermano, ¿acaso no era también la persona que más amabas? ¿Qué pasa? ¿Tampoco lo reconociste? Lo dejaste a tu lado, noche y día, viéndonos en nuestro libertinaje. ¿No fue todo por tu indulgencia? Ahora que Fan Joan ha desaparecido, ¿vienes a ajustar cuentas conmigo? Bai Ningbin, eres un canalla. Las palabras de Fan Rui enfurecieron instantáneamente a Bai Ningbin, que ya estaba de mal humor. Agarró el cuello de Fan Rui como un loco. ¿Te atreves a hablarme así? Quiero que mueras. La enorme sensación de asfixia hizo que su cuerpo instintivamente quisiera resistirse, pero por más que forcejeaba, Bai Ningbin no mostraba intención de detenerse. Al contrario, la fuerza de sus manos aumentaba constantemente. Pasó el tiempo, segundo a segundo, y Fan Rui dejó de forcejear lentamente. Su rostro pálido, yacía inmóvil en el suelo, sin una pizca de vida. Bai Ningbin le dio una patada instintiva, y al ver que aún vivía, no continuó. Tomó un pañuelo de seda que estaba cerca y se limpió la sangre de las manos. Y luego dio órdenes a los presentes, vigílenlo, mejor que no muera. Después de encargarse de Fan Rui y los otros dos, Bai Ningbin aún no se sentía satisfecho, ya que Fan Rui ya no pertenecía a la familia Fang. Podía vengarse de la familia Fang a su antojo. Ordenó a su gente que, aprovechando la ausencia de los Fang, comprara una gran cantidad de acciones de su empresa. Y comenzó a controlar el monto de los pedidos de la compañía. Debido a los precios demasiado bajos, la empresa de los Fang fue boicoteada por muchas compañías. Y pronto fue repudiada por la industria. Pero eso no era suficiente, además, hizo llegar esta noticia deliberadamente a los tres en el sótano. El padre de Fang se derrumbó y se desmayó al instante. La madre de Fang también estaba muy angustiada. Después de todo, la empresa de la familia Fang había consumido gran parte del esfuerzo de la pareja. El único que no le importaba era Fan Rui. En cuanto veía a Bai Ningbin, comenzaba a suplicar sin cesar: Ningbin, por favor, déjame salir, ¿de acuerdo? Ya sé que me equivoqué. No me encierres más aquí, tengo mucho miedo, esto está lleno de cucarachas y ratas. Siento que me están mordiendo los pies. ¿Puedes dejarme salir? ¿Dejarte salir? Está bien, pero solo puedes elegir entre tus padres y tú decides. El tono de Bai Ningbin era despectivo y burlón. Claro que déjame salir a mí. Ellos ya son viejos, yo soy joven. Además, la idea de suplantar a Fan Joan fue de ellos. No tiene nada que ver conmigo. Ningbin, puedes investigarlo, por ejemplo, ese reloj. Era de Fan Joan, pero ellos insistieron en que era mío. Ningbin, esto realmente no es mi culpa. Bai Ningbin escuchó cómo Fan Rui eludía su responsabilidad tan rápido, y no se sorprendió en absoluto, ya que conocía bien su egoísmo. Por supuesto que te creo, pero mira a qué lado está eso. Fan Rui siguió la dirección que señalaba. Y vio a sus padres justo al lado, evidentemente habían escuchado todas sus palabras. Fan Rui, hemos planeado toda tu vida, ¿cómo puedes tratarnos así?, dijo el padre de Fan con el corazón apesadumbrado. Apenas despertado, solo sentía un dolor punzante en el pecho. La madre de Fan también estaba llena de decepción. Nunca imaginó que el hijo al que tanto mimaban hablaría así de sus esfuerzos a sus espaldas. No, papá, mamá, es una artimaña de Bai Ningbin. Él nos está enfrentando a propósito, no quise decir eso. Fan Rui explicó apresuradamente, pero Bai Ningbin no le dio oportunidad y ordenó que se llevaran a Fan Rui. ¿Ves? Ese es su buen hijo. Ya deberían darse cuenta, ¿no? Bai Ningbin se recostó suavemente en el respaldo de la silla, viendo cómo la expresión de los padres se tornaba sombría, sintiéndose muy satisfecho. Después de salir del sótano, Bai Ningbin ordenó a los guardias que dejaran ir a los padres, pero con la condición de que rompieran relaciones con Fan Rui. Al oír las palabras despiadadas de Fan Rui, los padres aceptaron sin dudar. Bai Ningbin se mostró muy complacido, porque en estos días ya había logrado su objetivo. De todas formas, la familia Fan ya no tenía nada, dejarlos ir era un callejón sin salida. Jefe Bai, ¿qué hacemos con Fan Rui?, preguntó el asistente a un lado.
Él debe probar el mismo sufrimiento que a Joan. Entonces ordenó que prepararan un accidente automovilístico idéntico. Alérgenos, la torre de goma y diferentes grados de ahogamiento y deformación. Fan Rui, que había estado hambriento por mucho tiempo, comió una gran cantidad de mangos y comenzó a tener una reacción alérgica en todo el cuerpo, apareciendo erupciones de diferentes formas. Fan Rui fue atropellado por un coche a gran velocidad. El fuerte impacto le causó una fractura conminuta en la pantorrilla. Fan Rui fue empujado repetidamente al agua, sumergido por completo en un estanque lleno de cubitos de hielo. Permaneció así durante 2 horas enteras. Luego, lo arrojaron desde un segundo piso sobre una enorme torre de vidrio en la planta baja, e incontables fragmentos se incrustaron al instante en su piel. Fan Rui comenzó a soportar transformaciones al amanecer, al mediodía y al anochecer. Después de tanto tormento, pasó del sufrimiento inicial a un estado de entumecimiento total. Pero Bai Ningbin no mostró la menor compasión. Solo cuando el médico confirmó que Fan Rui había colapsado mentalmente y había desarrollado una enfermedad psiquiátrica. Fue entonces cuando lo internó en un hospital psiquiátrico, tras haber dado instrucciones de antemano, con que estuviera vivo, bastaba. Que no se preocuparan por lo demás. El director, que entendía perfectamente, prometió tratarlo bien. Durante esos días, Bai Ningbin, además de buscar el paradero de Fan Rui, volvía al lugar donde solían vivir. Por ser un hijo desechado de la familia Bai, su vivienda no era precisamente buena. A veces, hasta el techo goteaba cuando llovía, y toda la habitación se cubría de humedad. Pero, aún así, le encantaba estar allí, porque allí estaba la esencia de Fan Rui, algo que lograba calmar un poco su corazón inquieto y angustiado. Observaba los muebles de la habitación y sentía una mezcla de familiaridad y extrañeza. Familiaridad, porque la presencia de Fan Rui le brindaba un calor inmenso. Extrañeza, porque antes de eso, él no podía ver nada. Lo único que podía percibir era gracias a la guía paciente y repetitiva de Fan Rui. Se podría decir que Fan Rui fue la esperanza en su oscura existencia. El afecto de Bai Ningbin hacia él no era solo amor romántico, sino, sobre todo, admiración por la persona que era Fan Rui. Se preocupaba de que pudiera caerse. Por eso le enseñaba una y otra vez cómo caminar. Además, colocaba cada cosa según las costumbres de Bai Ningbin, solo para que él pudiera alcanzarlas con más facilidad. Su amor, aunque Bai Ningbin no podía verlo, lo sentía de manera genuina y profunda. Los recuerdos, como un torrente, inundaban la mente de Bai Ningbin. Las lágrimas cayeron silenciosamente. De repente, su secretario lo llamó para decirle que tenía noticias de Fan Joan. Estaba en Australia, preparándose para una entrevista en una empresa de diseño. Los nervios de Bai Ningbin se tensaron de nuevo ante esa noticia. Durante los días en que no encontraba a Fan Joan, su corazón había estado inquieto y desasosegado. Pero ahora que de repente sabía su dirección, sentía aún más miedo. Temía que no lo perdonara. Después de todo, no lo había reconocido. Y había hecho cosas tan terribles. Cualquiera se habría sentido decepcionado. Entonces, reserva ya el billete de avión más rápido. Voy a partir ahora mismo a buscarlo. Pero su estado actual no es el más adecuado para un vuelo tan largo. El secretario lo miró, dudando si decir algo más, pero Bai Ningbin no le hizo caso. Se levantó de inmediato, se arregló la ropa y se dispuso a salir. El secretario no se atrevió a decir nada más y fue a buscar el coche. Ambos se dirigieron al aeropuerto. El avión surcó el cielo, dejando tras de sí una larga estela de aire blanco y difuso que se disipaba en el azul. Como el corazón de Bai Ningbin en ese momento, donde la esperanza y la tensión coexistían. Mientras tanto, en Australia, comenzó a llover una fina llovizna, estropeando los planes de Fan Joan de salir a cenar. Como acababa de pasar la entrevista, había pensado en invitar a Lee Si-yu a celebrarlo. Lee Si-yu, al ver su expresión de fastidio, lo consoló de inmediato. ¿No sabes cocinar? Gran Chef Jan, si salir es un problema, podemos comer en casa. ¿Qué tal una fondue? Justo un amigo me trajo un poco de base para fondue de nuestra tierra. Probémosla juntos. Sus palabras hicieron que Fan Joan sonriera de inmediato. Justo estos días estaba preocupado porque la base para fondue de aquí no es auténtica. Lee Si-yu, eres un cielo. Entonces, de paso, te haré mi especialidad, costillas estofadas. De acuerdo, yo me encargo de lavar los platos. Dicho y hecho. Ambos cogieron un paraguas y se fueron juntos al supermercado a comprar los ingredientes esenciales para la fondue. Al pasar por un charco, un todoterreno pasó y sus ruedas levantaron agua y barro.
Fan Yuan, instintivamente, agarró a Li Ziyu, que iba en el lado exterior, y lo giró hacia su pecho. Cuidado. En ese instante, la distancia entre ellos era mínima. Sus narices se rozaron suavemente. Fan Yuan incluso pudo percibir el ligero aroma a perfume de rosas que desprendía. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. Solo pensó que sus pestañas eran increíblemente largas. Se quedó embelesado mirándolo, mientras Li Ziyu se sonrojaba por completo. No se atrevía a mirarlo, pero tampoco quería apartarse. A Yuan, lo llamó finalmente, con voz suave. Fan Yuan cayó en la cuenta de lo que acababa de hacer. Se sujetó el corazón, que parecía querérsele salir del pecho, y rápidamente cambió de tema. Ya casi llegamos al supermercado. Vámonos rápido, o si no, la lluvia arreciará. Li Ziyu no dijo nada. Solo lo siguió en silencio, sosteniendo el paraguas para él. En su interior, empezó a alegrarse de que su paraguas se hubiera roto antes de salir. Cuando volvieron del supermercado, la lluvia había cesado por completo. Fan Yuan y el otro caminaban despacio por la calle, cargando una gran bolsa, sintiéndose muy a gusto. De repente, una figura familiar bajo el edificio de apartamentos se grabó en su retina. La sonrisa en los labios de Fan Yuan se desvaneció gradualmente. Nunca imaginó que la persona que más deseaba encontrarlo fuera Bai Ningbin. Realmente había logrado dar con él. Li Ziyu, perspicaz, también notó su cambio. Miró de reojo a Bai Ningbin, que no estaba lejos, e instintivamente se puso frente a Fan Yuan para protegerlo. Antes de ver a Fan Yuan, el corazón de Bai Ningbin estaba lleno de expectación, pero al ver a una mujer a su lado, su expresión se tornó sombría al instante. Cuando se acercó y distinguió el rostro de Li Ziyu, la ira lo invadió por completo. Se acercó rápidamente, pero Fan Yuan, al ver su movimiento, se interpuso de inmediato para separarlos. ¿Quién eres? Esa pregunta debería hacérmela yo a ti. ¿Quién eres tú? Bai Ningbin, detenido, estaba furioso. Pero, considerando la actitud de Fan Yuan, se esforzó por contener su ira. Li Ziyu no prestó atención a su provocación deliberada, sino que se volvió para mirar a Fan Yuan. ¿A Yuan, conoces a esta persona? Fan Yuan asintió. La mirada de Li Ziyu mostraba cierta preocupación. No pasa nada. Vámonos, no le hagas caso. Fan Yuan levantó el pie y se preparó para irse. A Yuan, podemos hablar un momento, dijo Bai Ningbin de inmediato. Los pasos de Fan Yuan se detuvieron ligeramente por sus palabras. Li Ziyu ya había adivinado aproximadamente la relación entre los dos y, al ver su expresión, dijo: si no lo aclaras, será más difícil. ¿Por qué no hablas? Te espero un poco más adelante. Está bien. Al ver que aceptaba, Li Ziyu tomó las cosas de sus manos y se fue a esperar no muy lejos. Durante toda la conversación, ninguno de los dos miró a Bai Ningbin, como si fuera un transeúnte insignificante. Él giró la cabeza para mirarla. Bai Ningbin, ya no hay nada que decir entre nosotros. Ya que elegiste a Fan Rui, no pienses más en el pasado. La voz de Fan Yuan era fría y distante, lo que la hizo estremecerse por dentro. Hacía mucho tiempo que no hablaba bien con ella. En su recuerdo, Fan Yuan siempre había sido suave y dulce con ella. Bai Ningbin nunca lo había visto tan frío. A Yuan, sé que todo fue culpa mía en el pasado. Fue que no te reconocí a tiempo. ¿Puedes perdonarme? Sé que quizás todavía te molesta lo que pasó entre Fan Rui y yo. Él ya ha recibido el castigo que merecía. He investigado cada cosa que te hizo y se las he devuelto con creces. ¿Podemos volver a estar bien juntos? Te extraño mucho. La voz de Bai Ningbin era humilde. Su voz también temblaba incontrolablemente. Realmente se sentía culpable, pero desde el día en que supo la verdad, parecía que algo le faltaba en el corazón. Había esperado tantos días hasta tener noticias de Fan Yuan, solo quería verlo lo antes posible. Los ojos de Bai Ningbin estaban llenos de fervor. Fan Yuan no habló de inmediato, sino que también la miró en silencio. No sabía por qué, pero esa mirada de él hacía que Bai Ningbin se sintiera inexplicablemente culpable. Tuvo que apartar la vista. Sin atreverse a mirarlo más, después de unos minutos, Fan Yuan habló lentamente. Bai Ningbin, ¿sabes? Desde la secundaria me gustabas. Los días que pasé contigo son los recuerdos más inolvidables de mi vida. Incluso pensaba que era demasiado hermoso para ser real. Siempre esperé que pudieras reconocerme por instinto, o que al menos me dieras un minuto para explicarme. Pero no fue así. Ahora ya lo tengo claro. Deja que lo pasado quede en el pasado. A Yuan, Bai Ningbin estaba un poco desconcertada, quería explicarse, pero no sabía por dónde empezar. Sus labios se movieron, pero finalmente no logró decir una frase completa. Bai Ningbin,
desde el momento en que decidí dejarte ir, no me arrepentiré, te amé. Pero ahora ya no te amo, ya no es posible entre nosotros, no me busques más, ¿de acuerdo? Fan Yuan se giró y se fue directamente. Bai Ningbin lo vio alejarse hacia donde estaba Li Ziyu, y un sentimiento de arrepentimiento surgió en su corazón. Antes de venir a Australia, había imaginado muchas veces que, con tal de que Fan Yuan volviera a su lado, haría lo que fuera, pero ahora él estaba frente a ella diciéndole que ya no la amaba. El corazón de Bai Ningbin cayó como en un pozo de hielo, sintiendo un frío extremo. A partir de entonces, Fan Yuan nunca volvió a ver a Bai Ningbin. Solo supo que había vendido su empresa y que nadie supo más de su paradero. Más tarde, sus padres intentaron contactarlo, pero Fan Yuan no dijo nada. Solo devolvió la carta de desheredación que le habían enviado. No sería sincero decir que no le conmovió. Pero Fan Yuan no tenía intención de tener ningún vínculo con ellos. Después de todo, para él ya eran cosas de un pasado muy lejano. Un año después, Fan Yuan tenía su propio pequeño estudio. Además, tenía varios buenos amigos que compartían sus mismos ideales. Aunque era más agotador que cuando trabajaba en la empresa, había cumplido su sueño. Su corazón solo sentía una satisfacción infinita. El primer día de la apertura del estudio, siguiendo la costumbre, se preparó para invitar a Li Ziyu a celebrar. Pero llamó a la puerta y nadie respondió, así que empezó a llamarlo por teléfono. Marcó varias veces seguidas. Li Ziyu tampoco contestó. De repente, su teléfono recibió una noticia: un Pagani negro había sido embestido por detrás por exceso de velocidad. El conductor murió en el acto. El corazón de Fan Yuan se apretó al instante. El regalo de cumpleaños de Li Ziyu por sus 25 años era un Pagani negro. Sin detenerse a mirar los detalles, Fan Yuan tomó un taxi de inmediato y se apresuró al lugar del accidente. Nunca se había sentido tan angustiado en su vida. En cada semáforo, rezaba sin cesar en su interior. Al llegar, vio que la policía ya había acordonado la zona. Fan Yuan quería cruzar para ver, pero lo detuvieron. Explicó de inmediato que el dueño del coche era alguien que conocía y quería verlo. El policía le preguntó qué relación tenían. Fan Yuan dijo enseguida que era su pareja. Al escuchar su respuesta, el policía se quedó confundido y le mostró la información de identidad del conductor. En la foto se veía a un hombre de unos 60 años, un narcotraficante que había sufrido un infarto que provocó el accidente. El corazón de Fan Yuan se calmó al instante. Se derrumbó en el suelo. Cuando Li Ziyu recibió la llamada de la policía, también estaba desconcertado. Cuando llegó, vio el Pagani negro destrozado a un lado y entonces comprendió todo. Li Ziyu estiró los brazos y abrazó a Fan Yuan con fuerza. No tengas miedo, Yuan, ya estoy aquí. Vine a buscarte. Con los ojos llenos de lágrimas, Fan Yuan lo vio y se quejó de inmediato: ¿dónde rayos estabas? Te busqué por mucho tiempo. Estaba muy preocupado por ti. Fui a prepararte una sorpresa. Originalmente planeaba confesarte hoy. ¿El lugar de la confesión es mi oficina?, dijo Fan Yuan entre sollozos. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo vigilancia. Li Ziyu se dio una palmada en la cabeza. Él había pasado por alto ese detalle. Hace más de 20 años, su hermano mayor, Fan Rui, fue diagnosticado con leucemia. Los padres, sin dudarlo, decidieron tener otro hijo. Así nació él, Fan Yuan. Entonces, ¿estás dispuesto o no?, dijo Li Ziyu mientras sacaba un anillo del bolsillo. Fan Yuan se sorprendió un poco. ¿No era una confesión? ¿Por qué hay un anillo? Es lo mismo. De todas formas, tarde o temprano te pediré matrimonio. Su tono firme lo hizo llorar de nuevo. Fan Yuan se sintió conmovido y feliz al mismo tiempo. Entonces tendré que pensarlo bien. Está bien, tómate tu tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las sombras de los árboles, bañando a Li Ziyu con un resplandor. Fan Yuan sintió que la parte que faltaba en su corazón estaba creciendo lentamente, y Li Ziyu era el sol más indispensable en esa escena.